Pero qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Beatle, acá por Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo, y hoy tenemos un programón, ¿eh? Vamos a hablar del asesinato de John Lennon en la parte de los Beatles mágicos y misteriosos. En los Beatles, después de los Beatles, tenemos a John Lennon con su último álbum, ¿sí? Double Fantasy, que en realidad no fue su último álbum. Fue su último álbum en vida, ¿no? Porque él, cuando vuelve de grabar aquella noche fatídica del 8 de diciembre de 1980, estaba preparando un nuevo álbum que se llamó Walking in the Thin Ice. También tenemos en Un Día en la Vida, vamos a hablar de los Beatles, de sus comienzos, con esa música fantástica, ¿no? Que los llevó ahí, que tocaban en el Cavern y después que pasaron por Hamburgo. Y también tenemos, vamos a escuchar covers que hicieron los Beatles de otros intérpretes, y vamos a comparar para el público, para aquellos que nos están escuchando a través de Aleco Entretenimiento, qué versiones les gustaban más, si la de los Beatles o la de sus autores originales. Bueno, me acompañan Bruno Cogo, Maxi Cogo, Juan Pablo Todaro, Mariano Duy, está bien, y Belén Di Girolamo. Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a Frecuencia Beatle. Muchas gracias, Víctor. Aquí estamos. Bueno, hola Bruno. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? A toda la TV audiencia, radio audiencia, YouTube audiencia. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Bueno, Juan Pablo. ¿Anda por ahí, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes y con todos los que están del otro lado del canal escuchándonos. Bárbaro. ¿Y Mariano? ¿Andamos por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá de nuevo y bueno, saludos para todos. Y Belén, ¿cómo estás, Belén? Hola a todos, buen domingo. Bueno, hoy día de la niñez también aprovechamos a saludar a los más pequeños que estén escuchando también. Disculpame, ¿día de qué? Y bueno, vamos a arrancar un programón hoy, como bien dijiste, ¿eh? Tenía muchas ganas de... ¿Día de qué? ¿Cómo? ¿Día del qué? De la niñez. ¿Cómo? Está bien. Disculpame. Cuando éramos Era el chicos niño, se decía... Se modificó. Se modificó. Ahora es la niñez. Exactamente. ¿De qué me perdí? No se puede terminar ahora. No, La no. niñez es siempre. Para todos tenemos un momento. Para todo. Podríamos decir que bienvenido el Día del Niño Interior. Exactamente. Ya va a terminar haciendo eso. Claro. Bueno, programón, y arrancamos entonces, y vamos a arrancar, valga la redundancia, con la primera etapa de los Beatles. Maxi, te quiero escuchar. Sí. Acá me encantaba proponer la idea de abarcar un poco esa idea de piedra fundacional, dónde ubicarlos, dónde construir a los Beatles. Si bien tiene una etapa anterior todavía, ir un poquito más atrás, pero encontrar ya que la historia por lo menos demarca un punto fuerte, que es el origen a través de las presentaciones en el mítico The Cavern Club. Entonces, pensar un poco también en qué instancias o el lugar, el ámbito, ¿no? Para adecuar, y también entender que bueno, creo yo, como banda tradicional que se tiene que formar, como que tiene que haber, hay un recorrido que hay que hacer, ¿no? Como el recorrido del héroe. En la música debe haber un paralelismo también que se tiene que formar. Entonces, la idea de que haya un bar, un pub, una taberna, no sé, un lugar donde se pueda presentar, es un eje fundacional que siempre tiene que estar, creo que yo, para cualquier historia de cualquier banda. Bueno, después voy a hacer alusiones a que cada uno también traiga sus experiencias como nosotros hemos tenido. Acá en Argentina tenemos también una sede para que vean la importancia que, si bien la época no determina al lugar como algo emblemático, sino que va a ganarse el respeto porque los Beatles fueron quienes fueron, ¿no? Entonces, entender que es un ámbito lúgubre, húmedo, cerrado, muy apretado. Donde fumaban como escuarzos, ¿no? Sí, no, tremendo. Yo creo que o sea, pensar el lugar y la situación misma, no sé, una salida de emergencia estoy pensando, ¿no? Hay mucho que, bueno, se podría dudar de que estaba habilitado ese lugar, pero bueno, también las normas de seguridad, bueno, en otros medios, otras
visiones, perspectiva de cómo se tenía que tomar. Pero los Beatles tocando ahí se forjaron, ¿no? Ahí se hicieron ahí a fuego y ganaron la experiencia adecuada, que si bien ya la tenían en Hamburgo, como digo, ya vienen también de una etapa más temprana, pero como digo, acá se van preparando para lo que va a venir después. Yo entendería que, como siempre hablamos de la segunda etapa de los Beatles, y siempre destacamos la segunda etapa de los Beatles por la producción, por el desarrollo, por la complejidad, pero vos decís, pará, también tiene que decir de por qué llegaron a ese lugar, cómo llegaron a esto, porque no se formaron de la nada, sino que tienen que haber un recorrido en la sensación de experiencia, de ganarla, y ellos la ganaron con esa cuestión misma de tocar en vivo, que creo que es algo fundamental, y como músico también uno la sugiere, ¿no? Ganarse la experiencia tocando, porque uno puede estar en tu casa tranquilito, grabando 2 cositas y haciendo repeticiones, pero en vivo se ven realmente las destrezas que hay. Y si bien no eran, músicos de gran revuelo, de improvisaciones o... Virtuoso la palabra. Virtuoso, esa es la palabra, siempre se me... fácil la palabra encima. Pero el lujo de detalle y la perfección también que estuve escuchando ahora, porque me gustaría, para el próximo programa, no para desarrollar ahora, que el álbum Please Please Me fue grabado en un solo día. Sí. Y gracias a que ya tenían las canciones previas, porque ahora vamos a hablar de los covers que tenían que hacer, ¿no? Porque, ¿qué tocaban? ¿Temas propios? No tocaban los temas propios. Tenían que, digamos, pasar también por un derecho de piso. O sea que si vos tocas tus canciones cuando no sos nadie, difícilmente te aprecien todavía, ¿no? Como siempre tenés que llegar a la gente por canciones, digamos, todavía de otros artistas que en la época estaban más reconocidos. Pero, bueno, creo que tienen esa virtud de entender que hay canciones que pueden tener mejor llegada y saber la onda que se está dando, ¿no? Entonces, Maxi, creo que el cover, eso es funcional a esto. Maxi, sí. Esa apreciación que hiciste es fundamental. Yo creo que todas las bandas, ¿sí? Que fueron exitosas siempre hicieron covers de otros músicos, ¿sí? Yo no conozco ninguna banda que haya llegado a ser exitosa tocando su música. ¿Vos sí? No, bueno, hoy en día creo que es diferente. Como digo, es el contexto que se presenta, como cuando uno dice querer comparar la música de las otras épocas y querer buscar bandas hoy que se puedan tener un paralelismo y decir que eran lo mismo. Qué sé yo, hoy con la distribución de la música puede ser muy diferente, pero en esa época es muy difícil realmente que te consideren y que te tomen muy peligroso. Es más, bueno, la posibilidad de grabación de un disco es a través, para los Beatles, ¿no? Es a través de la posibilidad primero de grabar muchas canciones de covers de otros artistas, pero aún así me parece que también hay que remarcar en esos, decía, bueno, son canciones ya hechas y ya conocidas, pero la técnica y el trabajo que le dieron me parece que también hay que destacarlo, porque los arreglos y digamos, la instrumentación tocada de una manera diferente, muy original para lo que ya venía. Entonces también eso llamaba la atención, eso por lo menos despertaba el interés, porque vos escuchás, digamos, las versiones del original y la versión de los Beatles tienen un tinte totalmente diferente, que me gustaría, bueno, remarcarlo. Perdón que voy a hablar yo todo directamente y después les dejo paso la palabra, pero es como que se me da la idea de que también acá se valora mucho la juventud, la energía que se nacía, ¿no? Como digo, también toda banda que nace tiene ese sueño de lograrlo. Acá los Beatles no estaban nada seguros de tener éxito, pero ese es el impulso, el motor que te mueve a todo y a hacer toda la revolución misma, gracias a esa, bueno, por lo menos a veces pensado como la inexperiencia, la ingenuidad, pero tener el sueño y las ganas que te hace mover, no dormir, estar activo, moviéndote, golpeando puertas, pidiendo, porque eso creo que se marca mucho en esta época, pensar la energía que ellos transmitían en la música, que obviamente, como todo, se va también extinguiendo, ¿no? Que se va llegando un poco a la fricción, al desarme, a las discusiones, que toda la banda, y como digo, todo es un recorrido que comienza y tiene que terminar en algún momento, pero por eso mismo destaco el periodo que se está marcando, por eso traemos un poco a escena el origen en la caverna, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de historia
para la gente que se está enganchando ahora acá en Frecuencia Beatles, en Aleco Entretenimiento, ¿cómo se formaron los Beatles? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo fue la génesis? Fue con el grupo que había armado John Lennon, de Quarrymen, exactamente, y ahí se conocieron un 6 de julio de 1957 el señor John Lennon con Paul McCartney. El grupo estaba formado, lo vamos a recordar un poquitito, por John Lennon de Quarrymen, Eric Griffiths, Colin Hanton, Rod Davis, Pete Shotton y Len Garry. Así, y fueron a tocar a St. Peter's Church, ahí en Walton, en Liverpool, y un amigo en común que tenía Lennon con McCartney, que era Ivan Vaughan, si no me equivoco, ¿sí? Le dijo a Paul McCartney que vaya a esta fiesta escolar, ¿sí? A estas ferias que se hacían, eran muy típicos en Inglaterra, bueno, en Estados Unidos también. Y bueno, ahí lo vio Paul a John, ¿sí? Y nada, bueno, ahí se dio esta mágica reunión de estos dos genios, y a la vez después John Lennon le presenta a Paul McCartney a John Lennon a George Harrison, ¿sí? Y bueno, ahí después lo regañaba mucho John Lennon a George Harrison, no lo quería porque era pendejo, porque era un chico, pero finalmente lo terminó aceptando. Y después la primera banda original de los Beatles, después que dejó Quarrymen, John Lennon, estaba formada por Stu Cliff, ¿sí? Que era un compañero de secundaria de la escuela de arte de John Lennon, que él pintaba, era un gran pintor, pero bueno, vendió una pintura, una de sus obras de arte, y le hizo comprar un bajo John Lennon, y terminaron llevando un baterista que era Pete Best. Así fue la primera formación de los Beatles. Bueno, eso es como introducción. Y ahora quiero escucharlo a todos ustedes, a Bruno, a Juan Pablo, a Belén y a Mariano, ¿sí? De esto Bien, que está hablando Maxi. Bien, yo nada, quería contarles un poco una experiencia que tengo yo de poder haber ido al Cavern Club de Liverpool. Lo primero que me llamó la atención era el tema de las condiciones de seguridad para el día de hoy. ¿Por qué estoy diciendo esto de las condiciones de seguridad? Bueno, es una escalera, como si yo les dijera, de 2 o 3 pisos que hay que bajar para llegar hasta esa caverna, un lugar muy estrecho, es la única entrada y la única salida que tiene. Por supuesto, en este momento en el Cavern Club se podía tomar alcohol. En la época de los Beatles no se podía tomar alcohol, no tenía la licencia para vender alcohol, solamente se podía vender café y té, y por eso los Beatles se emborrachaban en un bar que queda exactamente enfrente, o quedaba exactamente enfrente, se llama The Vine Grapes, o sea, los viñedos. Es un lugar muy chiquitito y en este momento está totalmente remozado y está todo hecho para que uno pueda ir. Nota al pie todo esto. En este momento el Cavern está sufriendo por el tema del coronavirus y se dice que está perdiendo 30.000 libras por semana, con lo cual corren el riesgo de que cierre de manera permanente. Con lo cual, si buscan en internet un poquito, van a ver que hay un montón de lugares donde se están juntando firmas y todo eso para que el Cavern Club entre dentro de una categoría que existe en Gran Bretaña que se llama National Trust. ¿Sí? Eso que nombra a Lennon en I'm So Tired, ¿sí? El National Trust es en realidad el fondo de los bienes del Estado. De coparticipación. En realidad es que el Estado se queda con esos bienes para poder mantenerlos. Por ejemplo, dentro de este National Trust está la casa Mendips, donde vivía la casa de la tía Mimi de Lennon, que la compró Yoko Ono y la regaló al Estado. Y, Menlove Avenue. Menlove Avenue, y la casa de Fortlin Street, perdón, que es la casa de los McCartney, que en realidad la toman como la casa de la niñez de Paul, pero en realidad Paul empieza a vivir ahí en el año 50 y pico, ya que tiene como 12 años, una cosa así, por el tema de que su mamá era enfermera, entonces el Estado les daba una casa. Esos dos lugares tienen la famosa
placa azul que ponen los británicos y que se determina que en ese lugar ocurrió algo importante para la historia. Por ejemplo, en la casa de ahí de Forth Lynn Road de Paul McCartney es porque se cree que en el porche de esa casa se compusieron algunas de las canciones de los Beatles. Entonces la casa es museo. Así que bueno, les quería contar esto del cavern, de cómo está. Juan Pablo. Y en realidad, sí. Se cree, no, compusieron varias canciones ahí. En el baño claro, de la casa de Paul en el baño sí. ensayaban, Sí. porque tenían un piano y parece que el padre de Paul era bastante más permisivo que la tía Mimi Sí. para dejarlos componer. Y la otra cosa importante sobre el Cavern Club, no nos tenemos que olvidar que el Cavern Club primero era un club de jazz, no un club de rock and roll. Cuando los Beatles empiezan a tocar ahí en el año 61, cuando vuelven de Hamburgo, decían que podían tocar nada más a mediodía. O sea, también esto con el imaginario que nos contaba Maxi hace un rato que tenemos nosotros de las bandas haciendo el under. Bueno, los Beatles tocaban a mediodía en el Cavern, una sesión de 2 horas que tenían a veces para tocar, y cuando empezaban a tocar los rock and roll un poquito más fuertes, contaban, por lo menos esto lo cuenta Philip Norman en Shout, que es uno de los libros mejor documentados sobre la historia de los Beatles, que les llegaba un papelito y dicen, por favor, dejen de tocar ese maldito rock and roll. Es verdad, tal cual. Sí, muy bien. ¿Y Mariano? ¿Estás por ahí? Bueno, Bruno, a ver. Acá estoy. Ah, estás. No, bueno, es también llamativo lo que contaba Maxi recién, que tal vez toda banda hace como el camino del héroe. Y es muy llamativo que, bueno, las grandes iniciaciones empiezan en la caverna, ¿no? Entonces, como la caverna pitagórica, bueno, los Beatles arrancaron... No me robes la frase, no me robes, por favor, que estoy guardándome todo el material. Una alegoría. Mirá. Y después, bueno, esto que arrancaron con toda la fiebre del maldito rock and roll, ¿no? Interpretando a los temas de Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly, Elvis Presley. Exacto, tal cual. Y todo el empuje que tenían, y muy loco esto que cuenta Juan Pablo, de que tocaban maldito rock and roll y al mediodía. O sea, era un contexto bastante loco, ¿no? Sí, tal cual. Bruno. Me voy a quedar con estas palabras de manera que las venía pensando, de que si tiene que haber un despertar, tiene que ser en una caverna donde te das cuenta que el mundo que te rodea básicamente está manipulado por un grupo de personas que mueven un montón de sombras y que pensaste que eran reales. Bueno, creo que los Beatles lograron ver detrás de todo eso, salieron del Cavern justamente y se enteran de todo lo que es ese mundo, porque es como cuando hoy vamos a hablar justamente de esa conspiración que por ahí siempre está detrás de los Beatles, y creo que ellos también fueron parte de un aparato muy importante, y creo que por eso hablo de que se enteraron de quiénes eran los que hacían esas sombras hacia el resto de las personas. Yo me voy a quedar con esta escena porque ¿qué tenés que buscar siempre cuando hablamos de proyectos como el caso de los Beatles, para una disidencia controlada? Al margen, porque ya conocemos el éxito de los Beatles, queremos hacer algo por ahí diferente, ¿no? Maxi decía, ¿qué lograron los Beatles? Bueno, una experiencia grabando ese primer disco Please Please Me, porque ya estaban tocando tantas veces, y me gusta contar esta anécdota que Maxi se va a recordar, de paso la contamos para todos. A nosotros nos tocaba hacer algo muy parecido en el Cavern, aquí de Buenos Aires, que habíamos tocado absolutamente todo enero y todo febrero, desde las 16 horas hasta las 8 de la noche, era todos los días, digamos ese periodo de vacaciones de verano nos tocó tocar todos los temas de los Beatles, y arrancábamos en ese horario. Bueno, a partir de ahí creo que es el primer basamento que tuvimos como banda para luego formar Wind más oficialmente, y que bueno, surge de ahí. Así que lindas anécdotas de este camino que tenés que hacer obligatoriamente si vas a organizar una banda, que uno pensaría, por lo menos ya esto por ahí cambió ya con YouTube, te haces famoso por ahí, apareces en YouTube y te la pegás, ya está. Bueno, no me acuerdo del Justin Bieber, debe ser así. Y Belén, tu mirada de esa. Acá estoy escuchando con mucha atención todo y cada una de las cosas que están diciendo de este emblemático lugar y lo que significó para ellos y para todas las generaciones que vinimos después, y tomando un poco de todo lo que fueron charlando, decirles que los Beatles actuaron 292 veces en la caverna. Increíble, ¿eh? Esto que hablaba Maxi de las horas de vuelo y cómo es necesario forjarse. Desde la comodidad de la casa siempre uno, bueno, se va a quedar un poco en ese molde, pero ahí había que arremangarse, y también decir que, bueno, ahí
fue donde conocieron a Brian Epstein, ¿no? Ni más ni menos. Así que no tuve la oportunidad de ir a Liverpool como Juan, me quedé con las ganas, y bueno, ojalá algún día, no sabemos si van a cerrar o no. Adhiero también a las palabras de Juan, está en peligro la caverna, justamente por todo esto del coronavirus. Han salido varias noticias hace un par de días con respecto a la caverna, así que bueno, a disfrutar de este momento increíble y mágico del comienzo de los Beatles. Quiero agregar algo de la caverna, porque no está en el mismo lugar. La caverna original, que estaba en Matthew Street, número 10, fue cerrada definitivamente y la corrieron una cuadra, creo, de donde estaba, ¿sí? No es la misma caverna donde tocaron los Beatles. Está hecha igual, ¿sí? Está hecha igual, pero no es la misma, no es el mismo lugar, ¿sí? Lo que le cambiaron es la puerta de entrada. El sótano es el mismo, es el 10 de Matthew Street. Sí. Pero la entrada, que estaba derechita, sí, la tuvieron que poner de costado ahora, porque en realidad se cerró cuando tuvieron que hacer el subte. En realidad no es el subte, es un tren subterráneo. Entonces fue en 73. Sí. 73 creo que fue. Sí, 1973. Pero bueno, nada, finalmente en el 84 se volvió a abrir, y está, digamos, y el sótano es el mismo, por supuesto arreglado, si no sería imposible. Ya en ese momento decían que era una porquería porque originalmente esa caverna la usaban para guardar quesos, sí, con lo cual dicen que el olor que tenía y cómo transpiraban las paredes mientras tocaban los grupos era bastante desagradable. Por eso la frase de Lennon, ¿qué es lo que trae al señor Epstein tan fino por aquí? Sí, es verdad. Es que en verdad los cazatalentos a veces hay que meterse un poco en las zonas bastante turbias para buscar esas cosas que faltan a veces en otros ámbitos. Entonces esa es la función, me parece que Epstein tenía un poco la noción, y sabiendo un poco, si vos decís que es un poco bar de jazz, estaba una disidencia controlada por ahí, pero entendiendo que hay, buscando nuevas, un fichaje, vamos a llamarlo, y encontrando ahí. La realidad, pero sí, la realidad marca que Brian Epstein va a verlo a los Beatles porque él, sus padres y él tenían NEMS Enterprise, que era una disquería la más famosa de Liverpool, ¿sí? Y va alguien a pedirle si tenían un disco cantado por los Beatles que se llamaba My Bonnie, ¿sí? My Bonnie, claro. Sí. Entonces el tipo fue y dijo, ¿quiénes son los Beatles? My Bonnie. Bueno, se fue y le dijeron que tocaban en el Cavern y ahí fue a verlos, ¿sí? Es decir, que no es que fue a cazar talentos, fue por un pedido especial, porque no tenían esa canción, ese disco no lo tenían, y menos cantado por los Beatles, ¿sí? Lo habían tocado con Tony Sheridan en Hamburgo, ¿sí? Sí, en algún momento trasciende un poco la información, va llegando, creo que también decían eso, ¿no? Como que era una de las nuevas bandas que traía mucha gente, había una fila que era raro encontrar, por lo menos en la espera de los Beatles, por lo menos estaban habiendo un auge totalmente diferente, y remarcarlos, que obviamente competían con otras bandas. Para mí interesante es ver que había una función también de orden grupal, ¿no? De que se estaban reminisciendo a una formación unida. Entonces, también ver eso, pero sentir que ellos apuntaban también a la idea de jugar no solamente como unas caras bonitas que apuntaban a un grupo femenino, digo, ¿no? Que había amplios de gustos. Entonces está bueno eso, verlo como una banda que no se salía del molde, también del estereotipo solamente de un muchacho bonito, cara fachera, y que traiga simplemente un grupo femenino. Entonces acá habría, sí, cuando uno entiende que hay covers y hay un montón de cosas, está. Creo que también la vestimenta, variar la vestimenta, estamos viendo acá imágenes donde ellos están de más de cuero, ese día de Teddy Boy, un poco también de la idea de un adolescente más de Alemania, o por lo menos estaba desfasada con la vestimenta de lo que estaba dándose un poco en la sociedad británica. Entonces creo que también es jugar con esos cambios estructurales de imagen, pero siempre funcional a una banda de 4 personas unidas y respetando también esa idea de que somos un grupo, y eso está bueno. Creo que también lo de Pete Best, que se ve también en las fotos, que es una de las intervenciones también que hay que hacer para decir, no, este muchacho no va, cámbienmelo. Es como el jefe Gorgory en los borbotones, pero intervenir, ¿no?
para sacarlo. Creo que es interesante verlo. Yo tengo una anécdota con Pete Best cuando estuvo acá estuvo, sí, tenemos la firma nosotros, ¿no? Sí, yo le hice, estaba trabajando en mi programa de radio y acá en FM Alfa y le fui a hacer una nota. Me dijeron, mira, está Pete Best en el Bagwan, y me fui hasta el Bagwan a hacerle una nota para tener en exclusiva la declaración de por qué lo habían echado de los Beatles. No pude encontrar el cassette, lo tengo por ahí tirado, pero lo tengo. Y yo le dije, había tantas versiones, primero que le tenían envidia porque aparentemente era el que más éxito tenía con las chicas. Y eso fue lo que le pregunté. Mi pregunta fue, ¿a vos te echa de los Beatles Paul McCartney? Porque esa era una de las versiones, porque te tenía envidia porque eras el winner del grupo, y se entró a matar de la risa. Dijo, puede ser, me dijo. Maybe. Me dijo, no, un tipo muy simpático, lo fui a ver también cuando tocó. Era un buen baterista, pero la razón por qué lo echan es porque Ringo era mejor baterista y no se lo, en realidad... Y ya era más conocido también, ¿no? También, claro. Era el gran baterista de Liverpool, ¿no? De su grupo, los Rory Storms. Pero... ¿No? ¿Rory Storms se llamaba? No, Rory Storms and the Hurricanes. Rory Storms and the Hurricanes, exactamente. Okay. And the Hurricanes. Exactamente. Y la verdad es que es eso, porque se ve que George Martin tampoco le caía bien Pete Best. Sí, a veces necesitaban sesiones de, digamos, como los bateristas, que tengan un tiempo preciso para grabar, ¿no? Para todo esto la grabación, y que también está bueno remarcar eso, ¿no? La grabación es por la falta de la tecnología, de posibilidades de tener más canales, tenés que grabar en una toma, todos los instrumentos al mismo tiempo, es precisión realmente, y eso es lo que uno tiene que valorar en el sentido de en esta época, lo que está pasando con los Beatles, un poco de la perfección. Como digo, si traemos el primer disco que va a salir en ese periodo, 62 creo que es. 62. Entonces, estamos muy cercanos a esa idea de grabaron como decíamos, la caverna decían que era muy poco apta para la grabación por el eco, por la reverberación y también, bueno, toda una cuestión misma del ámbito, pero llevarlo al estudio, tenemos que entender que tenés que tener una banda que sepa organizadamente tocar y que se grabe sin errores, digamos, como que esas cosas hoy en la actualidad se han perdido, este trabajo artesanal que hay que valorar mucho en el proceso para mí de una banda y también de talento como músico, por lo menos para el respeto de la música. Maxi, ¿no? También hay que agregar ahí que los estudios te cobran plata por hora, es decir, que si estás pifiando cada rato, también se está yendo tiempo de grabar el tema correctamente. Entonces, oficialmente lo que entra a grabar un estudio es alguien que ya sabe lo que va a grabar, esto es algo profesional, ahí viene voto al timio, y así que, bueno, básicamente tenés una sola oportunidad para grabar bien, y creo que los Beatles lo supieron aprovechar por esa experiencia que marcaba, que ya tenías en la caverna. Entonces entraron, grabaron y se fueron. Un éxito. Lo dejo para, si pueden, si quieren, para la semana que viene, porque estuve escuchando un audio, me encantó mucho cómo es el trabajo de esas 10 horas en un día, grabaron todo el disco en un día. Sí. No lo quiero traer ahora porque no da para desarrollarlo tanto ahora, pero valorar esa exposición que, bueno, hay que destacar, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a los Beatles, ¿quieren? En un ratito. No, pero bueno. Seguimos navegando un poquito por acá sobre esta primera época, y también mencionar un poco, ¿no? De esto que trae a colación Maxi. O sea, grabar sin errores tiene que ver con esta cosa que ya decís, los Beatles estaban forjando sus raíces que luego se iban a plasmar luego en modificar el mundo. Literalmente acá decía las raíces son los principios que van creando, así que en cierta manera va a haber una tranquilidad muy grande por Brian Epstein cuando dice los trajes, va a funcionar, van a grabar, no van a tener problema, y la plata va a haber una inversión que regresa, digamos, en cierta manera. Un visionario. Yo me los imagino un poco como en el sentido alegórico y metafórico, ¿no? Como que están juntando la arcilla para después moldearla, ¿no? Como están juntando todo eso para armarse y después darle forma a un contexto definido, a una idea definida, ¿no? Y luego la elección de temas que hicieron para este disco, ¿no? Que recordemos que va a contar con algunos temas de los Beatles y otros que van a ser netamente, bueno, obviamente covers. También va a haber una tanda de simples que van a salir casi a la par de todo este disco, y pensar que por ahí, si bien el hit más conocido de esa época va a ser Let Me Do,
Bueno, empieza a haber un I Saw Her Standing There, que es el que abre justamente el disco. Sí. Y el furor es Please Please Me también que bueno, marca también una época porque ya escuchabas que no era un rock común. Definitivamente eso ya no era algo que lo puedas traducir. Creo que es la creación del famoso ritmo beat. De ahí el nombre Beatles viene de justamente un tipo de estructura musical que va mejor como una suerte de género o subgénero dentro del rock and roll. O el rock, mejor dicho. O una estructura, digamos, que es diferente a cuando lo estás escuchando y dices, che, ¿qué es Please Please Me? Esto se baila, porque tampoco lo puedes bailar, porque no es un rock and roll. Pero lo podés escuchar y suena muy bien. Y escuchás esos coros que sonaría como si fuese un cuarteto, pero a fin de cuentas, de voces, por supuesto, cuarteto de voces. Y a la vez tiene arreglos que son como más estilo pop. Vamos a escuchar un poco, no sé qué alguien nos separó para ahora, así que vamos con lo que nos tiene el DJ Aleco. Vamos a escuchar un poco de música. Seguimos en Frecuencia Beatle acá en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo. Les recuerdo a todos los que se enganchan ahora por el canal de YouTube Live, que vamos todos los domingos de 18 a 20 horas. Y escuchábamos My Bonnie, cantada por Tony Sheridan, y los coros de los Cuatro Monstruos de Liverpool. Una versión que sin duda fue conocida más que nada por la Anthology, ¿no? Que ahí empieza a salir un poco toda esta historia de temas tan ocultos, ¿no? De los propios Beatles. Sí, tal cual. Un lindo tema. Sí, ni hablar. Y ahí, antes fuera de micrófono, le contaba a Bruno que Tony Sheridan era la voz del rock de Inglaterra en ese momento. Y que su voz tiene un parecido a la de Elvis Presley, ¿no? Bueno, todos tenían la idea, como siempre se piensa a nivel de producción de masas, imitar un producto que funciona medianamente. Entonces sacás un McDonald's, sale un Burger King, y bueno, pues posteriormente acá tenés un Elvis y tiene que salir un Tony Sheridan. Exactamente. Bueno. Miren qué cosa loca, y es que este es un tema tradicional en realidad, ¿no? No es de un autor determinado, y los Beatles en 2 ocasiones van a tomar un tema tradicional, esto que va a ser perfectamente en el inicio, y luego van a cantar Maggie May, que va a estar en Let It Be, o sea, en el principio y en el final otra vez encontramos la tradición. Tal cual, es verdad. Maggie May lo tocaba Lennon en su guitarra en las primeras, cuando le regalaron la guitarra, me lo creo tal cual. La tía, Maggie May, o sea, aprendía a tocar así, como las primeras notas aprendidas por y es una canción es una canción popular de Liverpool, es una canción de puerto, con lo cual, ¿de qué habla? De borracheras y prostitutas, como corresponde, ¿no? Claro. Como debe ser. Tal cual. Y de My Bonnie y de Maggie May no se saben quiénes son los autores. Se cantaban así, como tipo trovadores. La tomaron como lo bien decía Juan Pablo recién. Ahí en el puerto de Liverpool cantaban Maggie May, pero que era la historia de una prostituta, ¿no? Claro, son canciones populares, digamos, justamente que los Beatles la hicieron trascender incluso por eso, para hacerlas aparecer en Let It Be. Buenísimo. Seguimos, bueno, a ver, ¿con qué sección? A ver, ¿qué les interesa? ¿Vamos para el lado de la conspiración? A los Beatles un poco más. Arranca por el postre directamente. Estoy muy deseosa, Arrancamos por el postre. Estaba esperando este momento. ¿Arrancamos con eso o seguimos? Vamos a hablar de las canciones, de los covers de los Beatles. No, como quiera. A mí me gusta, o sea, esa idea, bueno, como dije, funcionalmente es no hacer una cosa cronológica, sino que está bueno saltar, pero obviamente pasamos de una cosa un poquito más amena a un sentido un poco más oscuro, pero bueno, es libre, ¿no? Me parece que sí, porque teníamos esos temas, tampoco claro. había mucho más que debatir, ¿no? De eso se trata la vida en este plano, en la dualidad de las luces y las sombras. Antes fuimos por las luces, ahora vamos por las sombras. Perdón, antes de arrancar el tema nuevo, vamos a aprovechar para agradecer a todos los que nos están escuchando, los que están desde el canal de Aleco Entretenimiento, muchas gracias, y van dejando mensajes, bueno, todos de aliento, van contando también sus experiencias, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Antes de cambiar a otro tema, ¿no? En la caverna, en la actualidad, si bien, bueno, está en este sentido de que puede llegar a cerrar, no deberían considerarlo como quizás monumento histórico. Creo que decían, ¿no? En verdad, cualquier banda puede ir a tocar porque está habilitado para tocar antes de la pandemia. Eso te lo puede contar Juan, eso. Por eso, Juan, creo que tenías horarios, pero podías, si vos vas con tu guitarra. Vos vas con tu guitarra, si no hay nadie que esté tocando, te subís al escenario y tocás. A mí me tocó cuando yo fui bien temprano, porque acá voy a contar la argentinada.
en realidad. Hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la mañana el acceso es gratuito. Después de las 11 de la mañana te cobran, creo que 2 libras. Y después a la tarde ya te cobran como 6 libras, una cosa así. Ahora, hay gente que va, ni bien abre a las 9 de la mañana. Recuerden, es un bar y abre a las 9 de la mañana, ¿sí? Hay gente que va a las 9 de la mañana y se queda hasta la noche cuando toca la última banda, que como todos sabemos por legislación en el Reino Unido, los bares no pueden estar abiertos más allá de las 11 de la noche, a menos que sea un evento especial y tengas una licencia especial que te permite. Por eso, otro gran intérprete británico como era Dire Straits, si ustedes se acuerdan la canción Sultans of Swing, sí, que es una de las más conocidas, en un momento dice, cuando suena el timbre, en realidad el timbre es que en los pubs británicos a las 11 menos 5 se toca un campanazo, y en ese campanazo implica que vos podés ir a comprarte la última bebida. O todo lo que quieras. 10 minutos para que te la termines. No. Exacto. La última pero no, te podías tener que tomar. Pero te podías comprar, qué sé yo, un litro de whisky, de cerveza, pero te daban 5 minutos. Tenía un nombre eso. Exacto. Había un nombre que calificaba a ese momento, pero no me puedo acordar. ¿Cómo decir happy hour? No. No es happy hour. No. Porque happy hour es de ellos, es de los ingleses también. Sí, también. Como siempre. Y entonces, Juan Pablo, con lo de la caverna. Ya sé cuál decir. Entonces vos vas y decís, ok, vamos a suponerlo de esta manera. Nos juntamos todos nosotros y decimos, bueno, ok, juntamos el dinero, no está la pandemia, por supuesto, juntamos el dinero, nos tomamos el vuelo de British Airways, vamos hasta Londres. Cuando llegamos a Londres, nos vamos hasta Charing Cross. En Charing Cross nos tomamos el tren y nos bajamos en la estación Lime Street de Liverpool. ¿Sí? Uh-huh. Que es la estación principal. Estamos nosotros con nuestros instrumentos, nos vamos caminando directamente de Lime Street, que es la estación de tren principal, deben ser unas 2-3 cuadras. Llegamos ahí a lo que sería la zona roja de Liverpool originalmente, ¿sí? Y ahí nos metemos en Matthew Street, que son 3 o 4 calles peatonales que están ahí muy chiquititas. Por supuesto, todo esto ha cambiado un poco y ha crecido mucho, y ahora tienen al lado de esa zona roja, tenés la zona arcoíris, por llamarlo de alguna manera, la calle Stanley, que es la calle donde están los locales exclusivos para homosexuales, por ejemplo. Liverpool se ha transformado en una ciudad muy grande, y del otro lado está el Liverpool One, que es una especie de gran shopping al aire libre. Pero bueno, caminamos esas 4 cuadras, 4 cuadras, hasta llegar a Liverpool, llegamos a la caverna, bajamos esas cuadras, digo yo, esos 2 pisos por escalera, y cuando llegamos, decimos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, mire, quisiera primero una cerveza, y después de la cerveza le pregunto, ¿hay alguien tocando en este momento? Sí, tenemos a alguien que está tocando ahora, pero a las 11 no toca nadie. ¿Le molesta si tocamos nosotros? Por favor, pase usted. Y nos dan el espacio para tocar. Funciona de esa manera. Por supuesto, puede ser mucho más organizado, y quizás nosotros podríamos directamente reservar desde acá un horario, y los horarios anteriores a las 2 de la tarde, creo, una cosa así, no tendrías que pagar nada. Para los horarios más premium, por llamarlo de alguna manera, si yo quisiera tocar a las 8 o 9 de la noche, yo ya tendría que pagar, pero en los horarios estos más simples puedo tocar directamente. Mira. Fabuloso, ¿no? Muy bueno, increíble. La verdad que sí, no, creo que hay que tenerlo. Vamos sacando el pasaje ya. Pero me quedaba un poco. Sacando. Sí, es más, creo que como sacar como la BTV que puedes sacar por turno, vos decís, che, ¿cuándo está habilitado? Para 2 meses adelante, sí. Bueno, lo tomo, ¿viste? Sería más organizado, para le das posibilidad a todos. Es como que creo que es el bautismo que toda banda quisiera tener, digamos, che, yo toqué por lo menos ahí, o por lo menos tener la figurita en el álbum de bandas, o por decir, acá tal me falta cual. Esta, la tengo, acá está, el Cavern, así que puedes tocar. Quería hacerle una pregunta a Juan Pablo. Seguí Maxi, después No. En mi caso, yo quería, pero eso, cuando vos determinabas un poco el panorama que hoy tiene Liverpool, ¿no? Cómo cambió la estructura. Técnicamente, gracias a los Beatles seríamos la referencia, ¿no? Vamos a poner un poco el contexto. Si no estuvieran los Beatles, no tendría tanto auge. ¿Cómo lo ves, Bruno? Creo que por ahí, por la parte geográfica, pero como un puerto, mirá, como una zona... Sería un puerto roñoso. Sí, igual, claro. para los Beatles obviamente influyen, pero también en la realidad hay un equipo de fútbol ahí muy importante, así que también eso mueve mucha plata, y la infraestructura... Sí, ni hablar. Pero la construcción... Liverpool, ¿no?
Pero el más El importante es el Liverpool, no el Everton. Exactamente, tenemos justamente esos dos clubes, sobre todo pensando en el Liverpool, la cantidad de movimiento que hay con respecto al fútbol movilizó tanto que desarrolló también una estructura que es para sostener también una economía bastante importante de todo lo que es el circuito de Liverpool. Ni hablar de los Beatles, obvio, ¿no? Pero ahí tenemos un poco la noción. Pero pensar que fue los Beatles que también desarrolló la posibilidad de construir un equipo. No, acá se van dando dos cosas. No, el fútbol está antes. Así que bien. Pero no el Liverpool, por ahí la van. No, sí. ¿Cómo no? El Liverpool, sí. Pero no como tener la posibilidad de poner plata, digo, como tener un equipo formado, porque también vos podés tener la sacachispa y decir, bueno, estuvo siempre, pero no, el Liverpool invertir, ¿no? El Liverpool era el equipo hasta cuando era competitivo, digo. No, pero fueron campeones muchas veces de lo que hoy es la Premier League, ¿no? Exactamente. No sigo acá en Argentina el fútbol, imagínate en Liverpool. No, el Liverpool estaba. Ahí te hablo yo, al Arsenal, al Manchester United, Manchester City, pero el United siempre fue más importante. Pero como zona turística es también un poco devenido a. Turística no es de ninguna forma, o sea, es un puerto literalmente apuntado a todo lo que tiene que ver con transporte industrial encima. Así que es más raro. Igual Juan estuvo hoy, así que te lo puede decir. Dale, pero Juan, yo le quería preguntar a Juan, cuando estuviste en Liverpool, yo también estuve en Inglaterra, pero a Liverpool no fui. Qué cosa rara, ¿no? Siendo tan fan de los Beatles, pero no fui. Te iba a preguntar, ¿qué sentiste cuando llegaste a Liverpool y pisaste esas calles? ¿Había algo, es decir, que te movió? Te lo voy a contar de una manera muy simple. Yo fui 2 veces a Liverpool. Sí. La primera vez cuando tenía 20, 21 años, que yo estaba estudiando en Londres, me tomé un tren porque dije, no puede ser que yo esté viviendo en Londres y no vaya a conocer Liverpool, y vine en el día. Ajá. No pude conocer demasiado, el Cavern en ese momento estaba cerrado por una refacción, con lo cual no pude entrar en el Cavern. No pude ir a las casas de ellos, o sea, prácticamente lo que hice fue recorrer un poco el centro de Liverpool, ver un poco el barrio el barrio donde estaba el Cavern, ir al Albert Dock, que es el muelle de Liverpool, y acercarme hasta lo que es la exposición más grande que tienen sobre los Beatles, que es The Beatles Exhibition Albert Dock, que es un lugar que tiene sobre todas las cosas alguna ropa, algunos instrumentos, algunas guitarras, ese tipo de cosas. Está muy bien ambientado todo eso ahí adentro, y lo que tiene es un enorme gift shop, como corresponde a todos estos lugares, ¿no? Pero bueno, yo esa vez estuve ahí y te digo que me movilizó bastante. La segunda vez que estuve, que fue hace un par de años, además tuve la enorme dicha de hacerlo con mi familia, con lo cual aún el día de hoy el fondo de pantalla de mi teléfono somos nosotros 4, yo con mi mujer y mis 2 hijos, en la caverna, ¿no? Con el fondo de la caverna atrás, ¿no? Ahí adentro. La verdad que, y ahí tuve una experiencia que vos podés tomar cuando vas a Liverpool, que es muy interesante, se llama Fab for Taxi, porque realmente los Beatles siguen siendo uno de los núcleos importantes de la economía de Liverpool, a un nivel altísimo, como si yo te digo, de un 40% hoy en día, de la actividad privada, más allá de la actividad portuaria como puerto industrial que tienen, y además no nos olvidemos que de Liverpool sale el ferry que va a Irlanda también, con lo cual ahí tenés otras cuestiones, pero fundamentalmente hoy en día Liverpool es una ciudad que se hizo muy conocida por los Beatles y por el fútbol también. De hecho, hay una enorme relación entre el fútbol y el Mersey Beat, que es esta música que se llama ahí. De hecho, el tema que pasan, ellos siempre tienen temas que pasan cuando sale el Liverpool Football Club, es You'll Never Walk Alone, que es una canción que hizo famosa Sherry and the Pacemakers, que era la banda rival de los Beatles finalmente, ¿no? Pero si ustedes se fijan, hoy en día Liverpool, además de ser eso, es una ciudad universitaria. Quiero decir, tienen su propia de la John Hopkins, la John Moore. John Hopkins es de Nueva York, la John Moore tienen ahí también como universidad, y además lo que era el secundario donde fue Paul McCartney y George Harrison,
que era el Liverpool Institute, Sí. tuvo que cerrar en un momento y Paul McCartney de su propio bolsillo lo compró y hoy en día es como si fuera una universidad de música y es una de las más importantes de Inglaterra y él lo donó a Liverpool. Sí, sí. Claro, es Paul verdad. McCartney igual para eso es como para nosotros comprarle Sí, un pancho a un sí. pibe que va caminando por la calle, ¿no? Sí. Pero podría no haberlo hecho, también lo hizo sabiendo además que es un tipo bastante avaro. Pero bueno, compró lo que era su escuela, la transformó en una universidad de música y de hecho él iba cada 2 a 3 años y les da una conferencia a todos los estudiantes. Con lo cual Liverpool hoy es una de las principales ciudades de Gran Bretaña, que tiene desde una parte comercial muy, muy interesante. A ver, pensemos que es una ciudad Es un puerto, del ¿no? año 1207, ¿no? Pero es una ciudad de 1207 hoy en día. Sí. Y aproximadamente hoy día se habla que la población del área metropolitana de Liverpool debe estar más o menos en los 800.000 habitantes. Imagínense, es más o menos la cantidad de población como si yo les dijera Lugano, Mataderos, Liniers y Villaluro juntos nada más. Nosotros que estamos acostumbrados a estas mega ciudades. Es una ciudad bastante más chica de lo que nosotros creemos. Sin embargo, más allá de los enormes artistas y futbolistas que salieron, fue declarada en 2004 como Patrimonio de la Humanidad y como Capital Europea de la Cultura. Con lo cual estamos hablando de una ciudad bastante importante. Y era el puerto más importante durante la guerra, ¿no? El Exacto, puerto de por Liverpool. eso, Y por quería eso los agregar bombardeos cuando Claro. nace Lennon. Exactamente. Lennon nació un 9 de octubre de 1940 a las 18:30 horas, ¿sí? Y hubo un par de bombardeos ahí que sacudió a todo la maternidad de Liverpool. Pero quería contar un dato de color. ¿Sabés de qué puerto partió el Titanic hacia Nueva York? ¿Saben ustedes? De Liverpool. De Liverpool. Sí, de Liverpool. Mirá Mira qué que interesante. sí, Aunque el barco no estaba hecho en los astilleros de Liverpool, sino en los No. astilleros de Belfast, de Belfast. en sí. Irlanda del Norte. sí, muy Claro. bien. Exactamente. A mí me parece interesante, bueno, con los datos que da Juan Pablo, entonces, es tener los registros y los datos históricos de los Beatles, sabiendo que por lo menos hay posibilidades de guardarlos, ¿no? Como las partes, como digo, fotografías, videos, recortes, periódicos, todo lo que hubo en la época, cosa de que también cuando uno va puede hacer un seguimiento, un recorrido fiel a la historia que realmente está y no que está medio como truncada. Aparte, bueno, desde ya sabiendo que está por lo menos Paul McCartney o Ringo Starr que puedan también determinar esas cuestiones. Y cuando vos decís que el colegio donde podía haber estado George Harrison o Paul McCartney se ve como en las condiciones de cerrar, seguramente cada cosa donde estuvieron, donde vivieron alguna experiencia importante, determina, como digo, un monumento histórico en referencia siempre a los Beatles, ¿no? Siempre el fanático del Beatles va a querer estar en ámbitos como también será el Bellas Artes que pudo haber estado Lennon, o donde caminó, cada pequeña cosa que tocaron, Claro. más en el Liverpool, tendrá un valor invaluable de alguna forma. Y ahora El está aeropuerto de Liverpool se llama John Winston John Lennon. Lennon, exactamente. Ah, Se lo tranquilo, pusieron sí. después de que lo mataron, ¿no? A John. Sí, sí. El nombre del aeropuerto. Y justo hablando de... No, pero Y Mira, justo hablando de Obviamente, Lennon, claro. hablando de- vamos a hablar de eso después en un ratito. En Penny Lane, en la famosa calle Penny Lane, ahora, ¿cómo se llaman las chapas que titulan el nombre de la calle Penny Lane? Se las roban. Esto de que es un monumento histérico Liverpool de los Beatles. Sí, es un arma de doble filo eso, ¿no? No dan abasto. y Habilita el Sí. vandalismo al 1000%. Pero directamente. sí, claro, te O sea, imaginas. llevarte un ladrillo del cabrón te va desarmando de a poco directamente, Sí, lo vas sí. desmantelando. Bueno, pero Bueno, cuando cerró de me hecho, los vendieron los Juan ladrillos. Pablo tiene 3 o 4 de esos carteles, ¿no? Confesá, Juan Pablo. Ya sería El souvenir. millonario si fuera así. Tiene la lápida de Eleanor Rigby. Sí. Con eso se pagó los otros viajes a Inglaterra. ¿Fuiste a Mendips, a la casa a Menlo Avenue, ahí en la casa de John Lennon? Sabés que no pude entrar, Ah. pude entrar, me saqué fotos en la puerta. Pero lo porque mismo no que te la casa dejan de entrar. McCartney. No te dejan entrar, me parece. No, podés entrar, pero si vas en verano, y yo la Sí. vez esta que fui, que pude recorrer todo eso, con que te contaba, el Fab for Taxi, Sí. que es un servicio que vos alquilás un taxi
Y te lleva por toda y te lleva por todos estos lugares y te podés bajar, te sacan fotos y te van contando un poco toda la historia. Hay algo que está muy bien armado. Mira, para que te des una idea, hay 2 servicios. El Fab4 Taxi y por supuesto tienen un micrito que es igual al de la película, que se llama Magical Mystery Tour. Ajá. Que vos te subís y te lleva también a recorrer todo Liverpool con ese micro como el de la película. Ahora, el Magical Mystery Tour solamente te permite bajar en 2 lugares, en Penny Lane y en Strawberry Fields. El resto de todos los lugares vos los ves desde arriba del micro, paran, te permiten sacar fotos de ahí, pero vos no podés sacarte una foto en la puerta de Mendips o de Thornton Road o de la casa ahí en Admiral Grove, que es la casa de Ringo, y justo en la esquina está el bar ese enorme que está en la tapa de Sentimental Journey, del disco de Ringo, es verdad. que era el bar donde trabajaba la madre, bueno, todos esos lugares, y el tipo te lo va llevando y te dice, bueno, y a la acá casa de Harrison no iban, a Arnold Grove, ahí Arnold Grove, sí. es eso. Esa es la de Harrison. Bueno, sí. La de Harrison te llevan a la que él estaba de chico, sí. Y a donde después le compró a los padres. Y te llevan también a la casa de Brian Epstein. Bueno, te llevan más o menos a ver todos los lugares. A mí lo que me quedó, y eso va a ser seguramente para cuando pueda llegar a hacer otro viaje ahí, a mí me quedó ir el lugar de nacimiento real de los Beatles como banda, que era el Jacaranda, que era el club de Mona Best, la mamá de Pete Best, donde ellos tocaban, que era el lugar que les decían, bueno, muchachos, toquen directamente, ¿no? Que quedaba allá arriba en el pub de Mona Best. Pero quedan las afueras de Liverpool, eso, no queda. Piensen ustedes que, a ver, Liverpool, el Cavern está en el centro de Liverpool, ahí a 2 cuadras del puerto. Es el centro. Sí. Lennon y McCartney vivían en una zona acomodada de Liverpool, porque la tía de John y el marido de ella, Mimi Smith, tenían una posición más o menos acomodada. Entonces, si ustedes miran Avenida Menlo, que es donde está eso, es una de las partes más lindas, más linda de Liverpool. Y a Paul, porque la madre consigue este lugar, entonces ahí ya ves que es una zona linda. Si vos vas a la casa de Ringo, por ejemplo, Ringo está en el Dingley, que es el barrio más clase baja de Liverpool, porque Ringo, bueno, estaba un poquito más complicado económicamente de chico. Y si ves de George en un momento vivía en la zona del aeropuerto, cercana al aeropuerto, que era donde vivía junto con Paul, y por eso los dos viajaban en el mismo micro, que el padre de George era conductor de autobús. Y era el que los llevaba a ellos hasta la escuela. Otra vez más Paul ahorraba plata con eso, y iban los dos ahí, y eso quedaba una parte, y después se terminan mudando al lugar pero realmente vos ves que ellos vivían lejos del centro de Liverpool, como en todas las grandes ciudades. Te quería hacer una corrección, estoy en maestro. El Jacaranda era de Alan Williams, no era de Mona Best. Ahora te voy a decir cuál era el pub de Mona Best. El Jacarandá donde surgieron los Beatles, tocaban mucho, era de Alan Williams, que fue el representante que lo llevó a Hamburgo, ¿sí? Juan Carlos. Exactamente. El de Mona Best era otro. El de Mona Best era el Casbah. El Casbah, ahí está, muy bien. Por eso después de Clash hace la canción Rock de Casbah. Exactamente. Qué bueno, estamos escuchando Frecuencia Beatles con toda la primera época de estos monstruos del sonido, ¿no? Impresionante lo que trabajaron, lo que transpiraron, ¿no? He oído ahí comentarios, yo no sé si fue Paul McCartney o John Lennon, que ellos se convirtieron en banda después de trabajar duramente, ahí se hicieron profesionales, ¿no? Cuando estuvieron en Hamburgo o mismo en Liverpool, en los pubs, no paraban de tocar, tocaban 10, 12 horas por día. Les sangraban las manos, así dicho literalmente. No me acuerdo quién hizo este comentario, si fue John o Paul, y que ellos mismos reconocen que ahí hicieron un máster, ¿no? Como músicos, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Sí? ¿Quieren escuchar? Vamos a una cancioncita, pues ya justo horario clave. Dale. Y después venimos con la segunda hora de Frecuencia Beatles,
con John Lennon. Vamos a hablar de los Beatles, después de los Beatles, con John Lennon y Double Fantasy, su último disco. Y en los Beatles mágicos y misteriosos, con el asesinato de John Lennon. ¿Quién mató a John? Seguimos en Frecuencia Beatle, aquí en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica y puesta en el aire Alexis Cogo. Estamos con Bruno, Belén, Maxi, Mariano y Juan Pablo. Todos los que formamos Frecuencia Beatle. Escuchábamos estos dos hermosos temas de la dos covers, ¿no? Geniales, geniales. Bueno, pero ahora entramos en la última hora, ¿sí? La hora oscura, ¿sí? Ahí está. En la hora de los Beatles mágicos, eternos y misteriosos. Y hoy vamos a hablar, había quedado pendiente el domingo pasado. Del otro muerto vamos a hablar. Qué sarcástico, Bruno. De John Lennon, del asesinato de John Lennon, y también la parte final vamos a escuchar Double Fantasy, ¿no? Que está unido a este asesinato de John Lennon, ¿no? Recordemos que John Lennon, desde el año 75 hasta el 80 o 79, digamos, dejó de hacer música, ¿sí? Cuando nació su hijo, el mismo día que él, ¿no? El 9 de octubre, pero de 1975, Sean. Y se dedicó a ser padre, a hacer pan, a quedarse en su casa con él. Y dejó de, digamos, de alguna manera, de crear música, de hacer música. Y de todo su proselitismo, ¿no? En la lucha con la paz y toda esta historia que puso nerviosos a mucha gente del establishment político mundial, sobre todo el de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que John Lennon entra a Estados Unidos, no lo querían dejar entrar, porque él tuvo un proceso que le inventaron, ¿no? Allá en Inglaterra, en Londres, de drogas. Y en Estados Unidos, bueno, si tenés un proceso judicial por drogas o por asesinato, por lo que fuera, no podés entrar a ese país, ¿sí? Y bueno, y ya John Lennon consiguió ganar esa batalla, ¿no? Al gobierno de Richard Nixon, ¿no? Que lo tenía entre ceja y ceja. Esto es una manera introductoria de meternos en este tema oscuro, ¿sí? De los Beatles mágicos y misteriosos, para hablar del asesinato de John Lennon. ¿Quién mató a John Lennon? Bueno, los escucho a ustedes, ¿sí? Arranque el que quiera. A ver, Bruno. Yo te diría que arranque Juan Pablo, que justo es criminalista, así que me viene bárbaro que analice lo que pasó, por favor. Dale, Juan Pablo. Criminólogo, no criminalista. Criminólogo. Yo de química no entiendo absolutamente nada. No, a ver, es difícil en primer lugar con todo esto. Sí, podemos hablar del impacto que tiene. Yo no te podría decir por qué este muchacho lo mató. Hay una innumerable cantidad de filmes y de documentales que están dando vuelta por ahí. Hay uno que es bastante bueno y bastante bien documentado, que se llama USA vs. John Lennon, creo que es una cosa así que se llama. Sí. Esto de People vs. John Lennon, no recuerdo muy bien cómo es exactamente el nombre, que tienen toda esta cuestión. La cuestión es que a Lennon sí le pinchaban el teléfono, sí sabían cómo se movía. Lo que pasa es que, bueno, piensen ustedes que los primeros años de Lennon se pone realmente muy militante en contra de la guerra de Vietnam. Lennon se pone muy militante en contra de lo que son las movidas a partir de la llegada de Nixon al poder en Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que piénsenlo de una manera bastante simple, y es que a Lennon lo matan ya con
la revolución conservadora en ciernes, ¿no? Piensen que en el año 80 es cuando asume Reagan, cuando se empiezan a dar las políticas más duras de represión con respecto a lo que son los sectores trabajadores en los Estados Unidos, cuando se empieza a desintegrar la estructura del movimiento sindical de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el nuestro, sino que tiene una estructura independiente de los partidos políticos y del Estado. Piensen ustedes que la muerte de Lennon viene a cerrar también la década del 80 como esa década, perdón, la década del 70 como esa década tan liberada para unos 80 que fueron bastante más diferentes de todo lo que habíamos estado viendo hasta ese momento. Por eso digo, nosotros podemos pensar cuál es el impacto que tiene. Ahora, ¿quién era Mark David Chapman? Y voy a decir otra cosa. Fíjense que todos estos grandes asesinos, y digo grandes asesinos en términos casi como magnicidas, ¿no? O como regicidas incluso, ¿no? Que están matando a algunos de los reyes de una determinada era. Estoy pensando en él, Mark David Chapman, estoy pensando en Lee Harvey Oswald, y estoy pensando en el asesino de Lincoln, que ahora no me acuerdo exactamente. Bien, los tres los recordamos con los tres nombres, ¿no? Con nombre del medio y apellido siempre. Pasan a la historia como esta gente. Y casualmente, de dos no sabemos muy bien si realmente fueron, pero bueno, no importa. De Mark David Chapman sí sabemos que él sí fue. Y es realmente extraño, ¿no? El tipo que va a la mañana, le pide un autógrafo, Lennon se queda esperándolo, diciendo, bueno, ¿qué más? No, está bien, y después viene y lo revienta cuando hay gente que dice que Yoko le había dicho de irse a comer afuera y Lennon no quería porque quería volver a ver al hijo. Sí. Es una de las cosas tristes de toda esta historia. Sin embargo, fíjense que esto lo único que hizo fue agigantar un poco más la figura de Lennon. La figura de Lennon como un militante por estos temas que tienen que ver con la paz, con estos temas que tienen que ver con el antibelicismo, que en realidad ya se había logrado eliminar en el 75, ya se habían retirado de Vietnam, que coincide casualmente. Esto sería quizá para hacer un programa entero sobre lo que es la postura política de Lennon, pero casualmente cuando en el 75 salen de Vietnam también coincide con la época en que Lennon deja de editar sus discos y como que pierde ese impulso por estar mostrándose. Y el disco que calculo que vamos a hablar en un rato, que es Double Fantasy, no tiene ni siquiera un ápice de esa militancia política. No, ninguna. Entonces digo, por ahí también con la salida de Nixon, con la llegada de Carter al poder, Carter sabemos que era un tipo muy bien intencionado, pero no fue un buen presidente de los Estados Unidos y sin embargo tiene una política mucho más aperturista. De hecho, Carter es el que le termina dando a él la residencia en los Estados Unidos. Tal cual. Tal cual. Es una cosa como para decir, bueno, quizá también a Lennon en ese momento no solo es que él prefirió dedicarse a ser ama de casa y que Yoko se encargara de todos los negocios, que parece que dicen que era bastante despiadada además como empresaria y por eso Lennon ganó mucho dinero en esos 5 años. Puede ser también que se haya perdido un poco ese ímpetu que él tenía por enfrentar al poder, porque ese poder no era el que él estaba deseando enfrentar y por ahí dijo, bueno, me parece que estoy más tranquilo. Pero en realidad, Mark Chapman es el que terminó generando la tragedia. Juan Pablo Carter era demócrata y Nixon republicano, ¿no? Había los demócratas siempre son como más lights, si querés de alguna manera, dentro de la manera política de gobernar de los Estados Unidos. Sí, en realidad se dicen que es un mismo partido con 2 alas de derecha, ¿no? Claro. Estados Unidos. Pero bueno, no importa. Bueno, pero sí, pero por lo general los Carter, se me viene Obama, ¿cómo se llama el otro muchacho? Clinton, todos demócratas siempre tuvieron con la política exterior, digamos. ¿Es verdad? Sí, ni hablar. Una postura abierta hacia Latinoamérica. Claro, exactamente. Es otra cosa, otra cosa. Sí, pero bueno, y justamente los republicanos son los más duros, ¿no? Son los muchachos más belicistas que hay sobre el planeta. ¿Sí? Preguntémosle al amigo Trump. Trump, Nixon, Reagan también. ¿Y cómo se llama? Bush.
Ni más ni menos. Padre e hijo. Padre e hijo, sí. Dos tremendos HDP. Bueno, a ver, yo quiero ver la mirada de la parte espiritual de la historia. Que Bruno tiene cosas para decir, ¿no? En esto de por qué mataron a John Lennon. ¿Qué había de oscuro en la vida de John Lennon? Porque... Claro, porque esto sale así, Víctor. La pregunta es, si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Teóricamente, si vos te vas portando bien en la vida, vas ganando karma saludable, teóricamente. No te debería venir una bala, o 5 balas, o 9, o 8, y de ahí tienes un problema. Evidentemente, siempre que hablamos de esto de que todo retorna, todo vuelve... ¿John Lennon tenía algo de guerrero? ¿Se podría pensar? ¿Tenía algo...? Y claro que sí. Claro que sí. Pero su manera de hacer proselitismo no era de una manera pacífica tipo, qué sé yo, a ver, se me viene a la cabeza es que la frase, Gandhi, por eso. se me viene Gandhi o se me viene Nelson Mandela, por eso. Ponele si querés. Sí. Y perdón, Bruno, también te sumo a esta pregunta que vos hacés. Él nace bajo un bombardeo, nace en una atmósfera de guerra, muere también violentamente, ¿no? Estamos viendo la ¿Hay algo ahí? Sí, sin duda. Tenemos que leer el simbolismo que también se traduce a esto cuando queremos leer un poco más allá de por ahí esa historia oficial. Decís, acá algo ya había, digamos, como decirlo, un encubrimiento de datos que estaban ahí, latentes, ¿no? En cierta manera. Y bueno, si querés leer un poco la carta de John Lennon, también te va un poquito a eso de esa frase paradójica, es luchar por la paz, por ejemplo, ¿no? Tal cual. ¿Cómo luchas por la paz? Claro, es una contradicción. Es una contradicción. John Lennon, te lo digo como astrólogo que soy, por supuesto, era ascendente en Aries. Aries lo rige el planeta, el signo de Aries, el planeta Marte, que es el planeta de la guerra, ¿sí? Ni más ni menos. Y como decía Belén, nació bajo un bombardeo de las fuerzas alemanas, pero toda la gente que nació durante la guerra, hay una psicóloga que fue, digamos, una seguidora de Freud, ¿sí? Que se llama Melanie Klein. Juan Pablo, estás por ahí, ¿no? Que a vos que te gusta mucho también el tema de la psicología. Claro. Melanie Klein, que sacó un libro, entre otros, Los chicos de la guerra, ¿no? Y cómo influenció toda esa barbarie, ¿no? De la guerra en las personalidades de los chicos de Europa en general, pero bueno, ella era inglesa. Y claramente tanto los Beatles como un montón de otras personas de otros ámbitos llevaban en el inconsciente colectivo la violencia, la agresión. ¿Sí? Y ahora nos vamos a la otra parte de la conspiración de qué sabía John Lennon como para matarlo, porque siempre se traduce en realidad tenemos que ver quién es el asesino de él y la cantidad de incógnitas que te dejan. O sea, prácticamente le pegó todos los tiros. O sea, este es alguien que sabía tirar. 5 tiros. Por eso, 5 tiros. Si vos decís, no fallaste ninguno. Pues encima, como siempre se comenta, no, se puso de rodillas, hay algo raro ahí. Ahí claro. No es alguien que... Y tomó el arma con las 2 manos, hay algo raro también ahí. Porque no disparó como si fuese una película, disparó como un profesional. Tal cual. Midió, apuntó y disparó. Y lo más curioso de todo es que se queda sentado ahí, lo cual lo hace más raro todavía. Y bueno, siempre se plantea de que este es otro chivo expiatorio, digamos, que estaba plantado. Se mata a este y bueno, andás a ver las incógnitas que nos deja por fuera eso. Como dijo Juan Pablo... Chapman dijo que había puesto balas huecas justamente para no lastimarlo, para que no sufriera, para asegurarse de que muriera efectivamente, pero sin dolor. Ni hablar que también ese tipo de balística también es muy puntual para ir a buscarla, ¿no? Eso es otro dato que no fue a la armería, che, dame esto, no, él fue muy consciente, digamos, de todo lo que estaba haciendo y bueno, creo que se abre más dudas por ahí de un atentado más que de un asesinato. Y bueno, sí. Van de la Bruno mano, le pegaba a todas porque era de Texas, el tipo había nacido en Texas y estaban acostumbrados desde chiquitito a estar con el arma. Por otro lado, si vos te das cuenta, y esto es algo que hablamos mucho nosotros, era un tipo que en su adolescencia había consumido muchas drogas, entre ellos los ácidos típicos de esa época, y nos hace acordar, y nos estamos metiendo por ahí en otro tema, pero nos hace acordar las estrategias
de la CIA en ese año con el MK Ultra, ¿no? Totalmente. Y ahí tenemos algo que va a ser muy curioso, son los viajes de Chapman, que termina apareciendo, digamos, por todo lo que es el oriente, digamos, plenamente de lo que es Asia. Entonces, si no me equivoco, creo que pasa por Japón y Sí. creo que no sé qué parte de Medio Oriente también. De hecho, se casó con una japonesa, si no me equivoco. Bueno, Su esa mujer era una curiosi- japonesa. Bueno, pero la idea es que también los años perdidos de Chapman están casi muy destinados a una actividad casi de militar, de un Sí. entrenamiento, bueno, que algunos lo han hecho pensar que es más un agente de la CIA que digamos, un loco que andaba por ahí. Claramente era un agente de la CIA. Y después, en la última parte, antes que lo metan preso, antes de matar a John Lennon, él trabajaba como seguridad en edificios ahí. Él vivía en Hawái, si no me equivoco, ¿sí? Y trabajaba como seguridad. Así que el tipo sabía tirar y no fue un loco que quería 5 minutos de fama. Claramente lo mandaron a matar a John Lennon. Ahora, ¿quién lo mandó a matar? Y todo indica, como le pasó a Kennedy, ¿sí? A los Kennedy, a Robert y a John, ¿sí? Indudablemente fue la CIA, ¿sí? Acá está el contexto, porque si vamos a agarrar los asesinatos de los Kennedy, no el de Lincoln, porque ahí no me meto, pero Kennedy era un tipo bastante abierto y bastante con una mirada con respecto a la parte exterior, ¿no?, de los Estados Unidos, y la CIA no quería saber nada con esto. Sí, entre otras cosas. Pasa que vamos a otra conspiración más ahí. Yo me voy a Sí. quedar con la parte de John Lennon ahora. Sí, acá no, nada está más. bien, está bien. Y, Yo les cuento que en el 2016 tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y bueno, por supuesto, como decía Juan Pablo hace un rato, y Maxi también, todos los que somos fanáticos de los Beatles y cada vez que tenemos la oportunidad de poder conocer e ir y ver un poco más de cerca dónde vivieron, dónde estudiaron, uno va y lo hace. Y pasé todo un día ahí en el Central Park, al lado del Dakota, también ahí en su memorial, donde todos podemos recordar ese Imagine bien grande, está lleno de gente, siempre gente cantando. Se vive, digamos, uno se junta, me acuerdo mucho de esto de mirarnos todos, un montón de personas, todos compartiendo y cantando, y hay un dejo entre felicidad y también tristeza. Es un lugar muy especial el Dakota, el edificio, y también, bueno, uno se imagina indudablemente esta escena una y otra vez y la verdad que se te ponen los pelos de punta. Se llama Strawberry Fields, ¿no? El lugar donde... Sí, está en Está en enfrente el del Upper Dakota. West Sí. de Nueva York, y el Dakota, hablando un poco de esto, ¿no?, de las causalidades y no de las casualidades. El Dakota fue construido en el siglo XIX, bueno, abrió sus puertas en 1884 seguramente ustedes conocen las máquinas de coser Singer, alguna vez Sí. habrán tenido alguna abuela, bueno, el dueño de esta fábrica, Edward Clark, manda a construir el Dakota. Lo que es raro es que desde el comienzo, desde la construcción y después también los residentes del edificio, siempre dijeron cosas sobre ver espectros, una nena rubia en el pasillo vestida con ropa antigua jugando con la pelota. El sótano de ese lugar, de ese edificio, es ahí donde como suceden en general más cosas. Dicen los que vivieron ahí que se movían objetos, que sonaban, bueno, que y a pasan todo cosas eso, raras. Belu, Yoko Ono le metió ahí adentro unas momias muertas también. Mira, me iba a agregar esa parte, estaba esperando a que Belu termine para poder agregar todo este mundo oculto que también tiene el Dakota. Claro. Y que justamente John Lennon lo elige también porque hay un antecedente por detrás donde está el mago más conocido del siglo XX, que es Aleister Crowley, Sí. quien también hace invocaciones, trabajos mágicos en esa área, y se dice que canalizó a un ser llamado Aiwass. En este caso, por ahí el nombre, no sé si estaba en este o por ahí en el de Egipto. Aleister Crowley tiene muchos trabajos mágicos y muchos libros tratados en base a esto, y desde ya Lennon, en su búsqueda también esotérica, dentro también que fue lo del trabajo de los Beatles, desde lo que fue
Sgt. Peppers, se puede observar a Aleister Crowley en la tapa, pero creo que en este lado también va, ¿no? Empezar a meterse en esos ámbitos mágicos, y que Yoko Ono también tenía en esa idea un espectro, una visión desde el punto de vista y conceptos esotéricos. Y cuando decimos que había un piso que tenían comprado, o sea, ellos tenían un piso donde vivían, pero tenían otro piso donde es arte egipcio. Sí. Y directamente ahí tenían una momia. O sea, imagínense el grado, no sé si de llamarlo un poco de oscuridad, pero o como, no sé, una visión, pero entendería que Yoko Ono también se dice que hubo un viaje al Amazonas, donde dicen que ella era una reencarnación de digamos, una forma egipcia, por eso mismo también su obsesión por el arte egipcio. Entonces empieza a construir todo eso. Ni hablar también en las búsquedas oníricas de Lennon, que se dice, bueno, también el Mind Games, todo ese trabajo, es un trabajo como metido en un mundo profundo de, bueno, Maxi, de los sueños. De ahí se hablaba justamente de esta idea. Si todo el mundo cuenta la anécdota de que Lennon pasaba mucho tiempo durmiendo porque practicaba justamente era un aeronauta, practicaba estos sueños lúcidos y dormía al lado de estos sarcófagos, de estas momias, porque siempre se pensó que teóricamente Aleister Crowley, con lo que hace esta magia por este lugar puntualmente, coincidía con líneas guías de la Tierra. Estas líneas de la Tierra son como puntos neurálgicos donde circula mucha energía y se pueden abrir como portales, conexiones a las zonas del bajo astral. Con esa temática ya vas teniendo bastantes circunstancias en el cual no es de casualidad porque lo elige Yoko Ono, que siempre se habló de que es una bruja muy poderosa. Sí, ¿que hablas de las líneas Hartman? Exactamente. Ahí está. Bueno, esos lugares energéticos que es como si le haces acupuntura a la Tierra, directamente le pones una bobina de cobre gigantesca ahí y le absorbes toda esa energía, como para abrir portales y conectar con otros mundos. John Lennon, obviamente, decían que dormía con las momias, pues ahí ya no la sé esta parte, ¿no? Pero tendría mucho sentido en pensar que la idea era conectarse con algo más allá de este plano físico, y bueno, que no es casualidad que también se movieron algunas... Bueno, sí, dormía con una momia oriental. Eso ni en el 68... Que nunca aprendió a cantar, ¿eh? Eso también es cierto. Y era una momia, si la ves, parecía una momia, Yoko Ono. Sí, después se ayornó, empezó a cortarse el pelo de otra manera, pero en esa época parecía una momia. Estaba al lado de John Lennon, lo perseguía en las sesiones de grabaciones. Yoko era bastante, tenía una oscuridad que se la podía ver, ¿eh? Ahora, seguramente tuvo su luz también, sí, tiene, no sé, supongo, pero viaje, es brava la energía. El viaje al Amazonas, pero ella también viajó a Colombia, ¿sí? En Colombia también nos llega una parte del Amazonas. Sí, claro. sí llega, pero bueno, me parece que hay dos historias ahí que cuentan, ¿no? Una que en realidad va al Amazonas, pero habla con una chamán que es colombiana. Por eso es lo que ahí va a ir. Y Yoko Ono, cuando va a ver a esta colombiana, esta chamana colombiana, le encarga hacer trabajos de magia negra. ¿Sí? Lo engancha a John. Para mí es un trabajito para engancharlo. No, un amarre, porque fue... sí, puede ser, pero también porque Yoko Ono tenía... Ahora no me puedo acordar el nombre a quién le quiso hacer la magia negra o el trabajito de brujería. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, los que nos dedicamos a las cuestiones espirituales, de energía, cuando uno se mete a trabajar con las energías del bajo astral, ¿sí? No está dejando que las cuestiones fluyan desde el universo. Entonces están induciendo a tener cierto poder en lo que quieren buscar, en lo que van a buscar, pero inducido. Es decir, ahí se hacen rituales, prácticas, bueno, las podemos llamar demoníacas si quieren, demoníacas. Entonces, y esto también, para mí, esta es mi visión, influyó en la muerte de John Lennon. Para contestarle a Bruno, porque él decía, si era tan bueno John Lennon, ¿cómo es que lo mataron? No, pero quiero terminar... fue Maxi. Maxi habló. A ver, porque cuando la gente que hace este tipo de rituales, magia negra, es decir, que está quebrando el orden natural de las cosas para conseguir un objetivo, el universo se lo da, se lo concede, pero nadie les dice que después este es un universo literal, todo se paga, ¿sí? En este plano todo se paga. Entonces, si vos
mandás una energía de destrucción, ponele, bueno, vos vas, esto es lo que no le dicen los chamanes o brujos a la gente cuando le encargan hacer este tipo de trabajo. Van y a veces tienen éxito estos trabajos, pero nunca le dicen, mirá que hay un rebote, ¿sí? Siempre hay un rebote. En este universo, es decir, que aquel que maneja energías oscuras después le va a volver la energía oscura, pero triplicada. ¿Y a qué voy con esto? Casi siempre, yo por experiencia empírica, con mis pacientes, con mis clientes, he visto y me han contado, ¿no? Que, bueno, mucha gente con trabajos de energías oscuras, y después a los que le hicieron, a estos mis clientes que le hicieron ese trabajo, después al que se los mandó a hacer, le vino y duplicado. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar hasta la muerte de un ser querido. No sería extraño también, ¿no?, que le haya pasado la muerte a John Lennon. Fue por estas energías que manejaba la momia Yoko Ono, ¿sí? Eso es una parte de eso, pero después lo del atentado también puede ser producto de esta misma energía. Sí, ¿no? digamos que eso sería la manifestación de cómo se movieron las energías para que desencadenen todo eso. Exactamente. ¿No? Que esta sería como la primera alegoría, A ver. tal vez de la menos... Sí, ya, para adelante, Juan, por favor, dale. Sí, Hablen. Yo les decía que en el 68 Roman Polanski firma ahí También. el bebé de Rosmarie. También. Y las cuestiones que tenían que ver con lo satánico dicen que fueron supervisadas nada más y nada menos que por Anton LaVey. O sea, hay energía oscura moviéndose todo el tiempo por ahí. tal cual. Ni hablar de las misas negras que hacía Gardner ahí también, en ese mismo edificio, con lo cual es un edificio pesadito, me parece. Y bueno, donde se fueron vivió también Judy Garland ahí, y recordemos que Judy Garland había caído en el alcohol, en las drogas fuertes. Sí, es un lugar, como dice Juan, la verdad bastante pesado. Miren, Yoko dijo, si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy estaría vivo todavía. Estoy segura de que puso en aprietos a más de un político en el mundo. Desde 1966, Lennon era considerado problemático. Qué raro eso que dice, ¿no? Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy estaría vivo. John Lennon siempre fue un provocador. Y mira, hay algo que también yo creo, eso es una visión mía. El tipo se casa con una japonesa, y lo que significaba Japón para los Estados Unidos, para Occidente, ¿sí? Pearl Harbor, ni más ni menos, ¿sí? Y el tipo, a ver, yo no digo que se casó para provocar a la reina o al gobierno de Estados Unidos de ese momento, pero yo, en la cabeza de John Lennon, para mí todo es posible. Todo era posible, ¿sí? Todo era posible. Yo, la verdad, siempre me quedo con la duda. Digo, se casó con esta mujer o se puso de novio con esta mujer, pero para mí había un doble sentido ahí. En lo que hizo John Lennon con Yoko Ono. Y ahora la próxima pregunta nos va a la cuestión esta, puso nervioso a muchos políticos, decía. ¿Y qué sería poner nervioso a un político? ¿Qué sabía John Lennon entonces para poner nervioso, básicamente? La otra sería, y más práctica, es John Lennon puede apelar por la paz, pero a fin de cuentas los ejércitos los sigue dirigiendo el presidente, así que en cierta manera y la economía no se va a detener, y como siempre decimos, este doble discurso de John por ahí, porque también se hablaba de que manejaba él un ejército en la zona de Irlanda, por supuesto, porque estaba financiando también algunos ejércitos de liberación, y eso el IRA. El IRA, exactamente. Entonces, efectivamente, hay conexiones que nos llevan a un John Lennon que también lo estaban utilizando como para blanquear fondos también que iban a otro lado, y estas cuestiones se estaban metiendo con gente un poquito diferenciada. Pero la otra que nos lleva es que aún así, si la CIA te está monitoreando, la CIA tiene mucha ventaja con todo eso. Es muy raro la muerte de Lennon. O sea, aún así seguía ganando la CIA. O sea, Lennon no era nadie. Pero, a ver, no era nadie, no. A ver, cuando Yoko Ono dice, si hubiera cantado canciones bonitas, qué sé yo, está claramente... a lo que voy Lennon creo que fue el influencer de ese momento.
Sí, puede ser. A mí me parece que sabía algo más, algo que excede todavía la lógica de pensarlo con que se trate de plata o política, porque el planteo sigue siendo muy efímero, porque John Lennon te sirve para manipular masas. Entonces, como siempre te digo, la rebeldía es un excelente negocio. Y todo el mundo compra remeras de John Lennon. Entonces, ¿a vos qué te importa si el negocio se sigue vendiendo? Sí, por ejemplo, me acuerdo que John Lennon denunciaba otras cosas aparte. Decía que en Nueva York, en el estado de Nueva York, el gobernador, no sé cómo se le llama, el gobernador, ¿no? De Nueva York. No, el alcalde. El alcalde, perdón, ahí está. El alcalde de Nueva York, en el agua potable, en el agua corriente, ponía, ¿cómo se llama? Químicamente anticonceptivos, para que las chicas, para que las mujeres realmente sea una cuestión abortiva. Bueno, pero igual esto... Lo denunció John Lennon. Ahí estamos hablando de Intramax y Juan Pablo y yo ya nos metemos ahí porque será el tema de la plena conspiración, porque esto sigue en realidad. Por eso te digo que si John Lennon sabe esto, no es el primero que lo sabe, porque básicamente, ahora sí, puede ser una voz que llega a más personas para decir este tipo de secretos. En esas cuestiones de agregar, digamos, algunos suministros, puede ser de fluoruros y cuestiones que van desde enfermar a la población para que el lobby farmacéutico siga vendiendo, esa lo puedes tener. La otra puede ser control de población a partir justamente de anticonceptivos, digamos, ya distribuidos en la población, así que puede ocurrir. Y así que bueno, podríamos pensar que algunos antecedentes no están por fuera de... Por eso te hablo, que John Lennon debería saber algo más que nos excede antes de ser político o antes de ser economía. Pero da la casualidad que cuando empieza a cantar, ¿sí? A ver, para mí acallaron la voz de John Lennon, que aunque su primer disco no haya sido tan con letras directas en contra del establishment y de la política, yo creo que venía. Después, si seguía vivo, iban a venir estas denuncias a través de su música. Esto es lo que yo creo. Pero por algo lo dice esto que leyó Belén. Teóricamente a él lo mandan a matar porque sabía lo de Paul McCartney. Esa es otra de las conspiraciones. Aparte. Entonces, bueno, él quería, al parecer quería denunciar todo esto que significaba los Beatles manejando el mundo y que era una empresa gigantesca, que los Beatles no solo significaban los Beatles, sino un montón de elementos como puede ser, que Juan Pablo lo mencionó, el MK Ultra, puede ser una disidencia controlada, puede ser una gran cantidad de cuestiones que habilitaban a seguir movilizando. De hecho, siempre se dice, hace este chiste, y cuando el chiste lo hacen los Simpsons, tienen un deje de verdad también, que puede ser que dice... Siempre todas las bandas se han utilizado para influir a las personas para que ingresen al servicio militar. Lo hizo Elvis, lo hizo el Sargento Pimienta, y ahí tenemos un montón de frases. El Ejército de Kiss. El Ejército de Kiss, por supuesto. Entonces, siempre hay alusiones a utilizar la industria de la música también como propaganda hacia algunos elementos de carácter político-militar. No me cabe la menor duda. A los oyentes, ¿le podés explicar, Juan Pablo, vos, qué es el MK Ultra? ¿Sí? En realidad acá el capo de estas cuestiones debería ser Bruno, que es el que más claro tiene cómo funciona. Yo lo que sí te podría decir es que es un programa, y podríamos estar un programa entero, de hecho, hemos hecho alguna vez alguna de estas cosas nosotros, pero básicamente es un programa de la CIA desclasificado, o sea, no estamos diciendo nada en este momento que no puedan ir y corroborar en cualquier página oficial, ya que son documentos desclasificados de la CIA, en donde se hicieron algunos experimentos con personas, sometiéndolos a tortura, a droga, para conseguir una resistencia mental tal, este es el oficial, ¿no? La resistencia mental tal que podía, por ejemplo, en medio de la Guerra Fría, bancarse un interrogatorio duro por parte de la gente de la Unión Soviética. Yo acabo de decir la parte oficial, Bruno, te dejo yo me agregaría una parte simplemente que es la traducción misma de lo que significa MK Ultra, ¿no? Que es el Mind Control, desde el proceso de lo que es el control mental, basado en ciertos estados alusivos a una tortura puntual al ser humano, ponerlo bajo condiciones extremas en la cual ya directamente te desfragmentás y creás alter egos, robots o personas que se activan a través de palabras gatillo, por lo cual tener un poco esa sensación de que hay por detrás a veces intervenciones desde este punto de vista, como dijiste vos, son como
como, a ver, como eran estos experimentos realizados y llevados a cabo, se están corroborados, eso es lo que digo, que el ser humano realmente puede entrar en estados de somnolencia como si fuera un hipnotizado y que no sabe cómo actuar después, o actúa y después vuelve en sí y no recuerda nada porque fue activado. Entonces, bueno, ahí Maxi, por eso ahí vamos a agregar varias cuestiones. Número uno, que como dijo Juan Pablo perfectamente, acá ya la conspiración desapareció, esto está directamente desclasificado. Te dicen, no, nosotros sí, se hizo este proceso que era traído desde los nazis que experimentaban con la creación del soldado perfecto. ¿Cuál es el soldado perfecto? Cualquier persona que haga la orden sin que sepa que está ejecutando la orden. El MK Ultra se produce a través de ciertas drogas que permiten, y torturas por supuesto, donde si yo te bombardeo con, digamos, información que te deprime todo el tiempo, empezás a justamente bajar defensa. Entonces, ¿qué hago? En ese estado de desesperación se produce una separación de la mente, se produce literalmente una esquizofrenia, separación de una personalidad más, en la cual se queda como una especie de cinta en blanco donde se le puede grabar a esa persona lo que quieras, la orden. Y en esa ejecución, muchos piensan que justamente Chapman es parte de eso, porque disparó, se quedó paralizado y como si ya está, la misión terminó y ni siquiera se acordaba de lo que había pasado. ¿Vos querés decir entonces que Chapman podría haber actuado desde el MK Ultra? Te especifico por qué podría hacer eso, porque cuando decimos que él lo mata... El guardián en el centeno lo resuelve todo. Claro, ahí viene la cuestión. Él se queda esperando a la policía y no sale corriendo, en el sentido de que también tenía un libro, El guardián en el centeno, que vendría a ser el activador, porque se dice que es un libro maldito, ¿no? The Catcher in the Rye, ¿no? Es el título. Sí, como que en verdad el libro tenía las palabras claves que cuando las lees activás dentro de él, porque él fue programado para esto. Y si quieren ver algunas alusiones en el cine para demostrar que en verdad Hollywood siempre trabaja con estas temáticas, pongan La Naranja Mecánica, van a encontrar un poco la ciudad, El Soldado del Invierno, que es la de Capitán América, y después una más boba que parece como joda, pero es Zoolander, exactamente, lo van a encontrar perfectamente. ¿Cuál? Zoolander. La película es tan mala y patética que el mensaje pasa sin que lo notes, pero es una película que tiene un montón de grados de seriedad y conspiración, pero que justamente está enmascarado en una película que es absolutamente estúpida. Pero cuando la analizás con la frialdad que tiene, es la creación de soldados que se activan directamente con una palabra gatillo, y si tenés una persona al lado no te das cuenta que mataste a alguien porque escuchaste esa palabra justo en algún lugar de transmisión que, bueno, tenía que aparecer. Es una programación. O simplemente una mirada. Sí, tal cual. Y ¿sabés qué otra película que trae esto? La Pistola Desnuda 1. Tiene el mismo chiste, donde aparece el tipo lo activa con un reloj directamente. El reloj. Y entonces, pero ¿de qué me está hablando? Y ese es un MK Ultra. Un soldado MK Ultra es aquel que se puede... Incluso el MK Ultra tiene rangos. Tiene desde las prostitutas de MK Ultra, que justamente son personas asignadas para estar con grupos de personas de la alta elite y también sacarles información. O sea, actúan como agentes, justamente guardan esto. Después tenés los agentes que son capaces de realizar atentados en lugares puntuales para enmascarar. Por ejemplo, yo quiero matar a una persona puntual. Bueno, tengo que matar 5 para que se encubra que fue un atentado, digamos, disparando a cualquier lado. Pero no, en realidad una persona me importaba, entonces enmascaraba todo. Exacto. Bueno, este tipo de cuestiones son muy interesantes dentro de esta conspiración de la que estábamos hablando. Por eso uno decía, ¿qué mató a John Lennon? Porque acá hay algo que lo excede. Fíjate que la persona que digamos que decís Chapman, ¿quién era? Estaba demasiado alejado como para tener algún tipo de lógica de matar a John Lennon. Y luego pensamos en un John Lennon que decís, pará. Cuando analizamos y decíamos, John Lennon está metida con una gran cantidad de cuestiones corporativas, ahí sí nos damos cuenta que si este tipo se quiere abrir, no, ya sabes demasiado, vos ya no podés salir. En el momento que quieras salir, algo te pasa. Y la otra que me interesa también es pensar al revés. Que John Lennon sabía que iba a morir, que se quería inmortalizar. Muy, muy parecido, Max, si te vas a acordar, y vos también, Juan, a lo de Kobe Bryant, que también tiene un simbolismo muy interesante porque también es como un sacrificio necesario para convertirte en leyenda, para trascender más allá de eso. Y el nombre también tiene una implicancia con esa cuestión. Andy Warhol. Andy Warhol también. Sí, John había planteado esto, ¿no? Morirse en el momento de mayor fama para transformar tu fama en eterna. Yo siempre marco... Perdón, pero Mariano, ¿vos querés agregar algo? Por ahí veo que tenés activado el micrófono y me gustaría, que también la participación. Si no, yo quería seguir un poco con quiero este escuchar tema. A Mariano, obvio. No, yo quería agregar, porque se mencionó a Ronald Reagan, a Kennedy, y como están conectados, curiosamente, con este libro, El guardián entre el centeno, porque a Lee Harvey Oswald se le encontró
el libro en cuestión. El mismo libro, exactamente. Claro, el asesino de Bobby Kennedy. De Robert. Que era... Ese Bobby. Claro, exactamente. De Robert Kennedy también tenía el mismo libro. Y curiosamente, el que intentó asesinar a Ronald Reagan, el señor Hinckley, también tenía el guardián entre el centeno. ¿Más pruebas crees que eso? Sincronicidad. Tal cual. Sincronicidad. Con lo cual, exactamente. Y también yo me preguntaba hace unos días, haciendo un soliloquio, decía, pero ¿por qué lo mataron a John Lennon si era una época donde, como decía Juan Pablo, la guerra de Vietnam ya había terminado? Estados Unidos, si bien la ciudad de Nueva York se encontraba en grandes problemas financieros, las medidas económicas de Ronald Reagan estaban como apuntalando de a poco la economía, entonces no da de pensar de por qué, pero por otra parte el perpetrador siempre encuentra un porqué, ¿no? Claro. Y bueno, como lo expone Bruno, finalmente lo mató una conspiración, porque hay algo más atrás. Yo digo, encontrar que también eso, Lennon hace un par de entrevistas en la cual expone, no con nombres, pero dice que hay un gobierno en las sombras, o por lo menos que está lleno de psicópatas, en la cual empieza a declarar también estas cuestiones. En la actualidad podemos encontrar que en verdad Avicii, por ejemplo, Chris Cornell, Chester Bennington, tienen el entramado de atrás que fueron silenciados, si bien todos fueron por suicidios aparentes. Se habla mucho que estaban en el camino de la pedofilia y que iban a exponer o tenían muchos nombres de aquellas personas para, obviamente, ponerlos en situaciones muy complicadas, por lo cual es más fácil. Es más, Avicii tiene una canción muy propia en la cual expone directamente la temática de la trata y es muy fuerte para lo que es en sí la canción, es For Another Day si quieren buscarlo, pero el videoclip es demasiado explícito y no entendés cuál es el sentido, pero por ahí está el mensaje, aunque hablamos, ¿no? Con Bruno siempre decimos, pero ¿qué vos decís que el tipo es un rebelde y va a exponerlo adelante de un videoclip cuando hay alguien, una empresa, una industria que está entendiendo que vas a hablar de eso? No puedes, digamos, militar a través de un sistema que ya te lo controla de por sí, por lo cual si está liberado es medio raro, pero se dice que las muertes en este caso van por este medio. O sea, Lennon tenía la conciencia o el saber de algo por detrás porque está metido en lo que son las industrias, así como la industria de Hollywood, la industria de la música. Saben lo que pueden considerarse también el sentido del Club de los 27. Yo siempre voy por el lado de la numerología. Lennon tiene su numerología, en este caso, para la muerte puntual, como lo que se suele llamar ritual sacrificio de sangre, que hay por detrás. Como digo, hay invocaciones, aperturas de portales. Yo me meto por el lado mucho más esotérico y más complejo, pero buscando siempre las relaciones con la numerología que puede presentarse. Aún así, lo dejo para otro tiempo o lo puedo desarrollar si quieren. Miren, justo, ¿no? Perdón, Víctor, No. lo escuchaban. Sí, Double Fantasy fue el 7º disco y último. No sé si eso también para vos, en el tema numerológico. Sí, en el sentido del 7 es más espiritual, de un número espiritual. Yo siempre lo considero como a Lennon lo crucificaron, o sea, está el sentido de la crucifixión como Cristo, el Lennon como símbolo de la parte religiosa, es como un sacrificio en apertura al sentido religioso, no necesariamente, pero voy a dar un ejemplo así, bueno, no voy a dar ejemplos, pero el proceso es, a Lennon lo juzgan, cuando digo, en el 66, cuando dice somos más grandes que Jesús, ya tenés la definición. En la balada de Yoko dice, me van a crucificar. El sentido es que siempre está, y muere un 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, llegando a una distancia también puntual del día en que muere, contando al 25 de diciembre, también hay un número formal para también trascender a ese tiempo. Después, como digo, los números siempre están remarcados en el sentido de que buscar, para los que no saben, busquen principalmente, si bien todos los números tienen referencias, tenemos la sensación de que el 11 y el 9 son los números ritualísticos. Sabrán que lo mató con un 38, si suman 3 más 8, 11. Es el 11. ¿Cuántos tiros? 5. Bueno, el 5, en verdad, el número primo, o sea, el 11 es el número primo número 5. Sí. 23, que es, los días que suman, en verdad, las fechas, cuando ustedes agarran números, van a encontrar que el 23 también tiene reminiscencia, el 23 es el número primo, número 11. Las cuestiones mismas del Dakota, por ejemplo, la
la dirección, figura 72, 72, como encontrar West. datos bastante raros en el sentido de que siempre están remarcadas esas fechas y sabrán que, bueno, el 9/11, McCartney muere, se dice que muere un 9/11, como observarán siempre están remarcadas esos números que se pueden encontrar en las fechas de John Lennon y muy dirigido al paralelo de lo que es el sentimiento de lo que es John Lennon como la figura de Jesús. También tiene la imagen de Jesús ahí con la cruzada del Abbey Road. Se nota que tiene también una estética muy parecida a las alusiones de Jesús. Y vestido de blanco, ¿no? Que es el sacerdote. También. Claro. Sin hablar, pero como digo, este mundo oscuro que hay por detrás muchas veces remarca, y yo creo que en verdad en estas sensaciones de la industria de la música, así como Hollywood, tiene estos adoraciones a entidades, seres, como digo, esta es la parte un poco más oscura y de la parte conspirativa que bueno, se suele utilizar, como dice así, está el pacto con el diablo, está también, digamos, cuestiones mismas como puede ser adoración a Baal, adoración a Saturno, y hay un par de entidades que necesitan nuevamente sacrificios o ofrecimientos, ofrendas como antiguamente se utilizaban. Antiguamente era un sacrificio real, directo, Maxi, ahí explícito, ¿no? Sí, pero ahí agreguemos esto entonces. Vos dijiste la palabra sacrificio de sangre, por eso digo que John Lennon me parece ya sabía todo esto y por dónde venía, lo que le iba a pasar. Por eso incluso no querés nada más, es la frase que le dice John Lennon después de firmar, le dice, no querés algo más, como diciendo... te falta algo, nada más que esto le dice. Entonces ahí ya empezamos a entender que John Lennon también entendía que había una faceta más que se tenía que cumplir. Él creo que es como que sabía que tenía que morir, pero no sabía cuándo le iba a pasar, o me parece que ya le iban cerrando los números. Ya se lo había dicho Yoko Ono, volviendo al tema, una semana antes de que muera John Lennon, el 8 de diciembre, Yoko Ono le dice, ¿por qué no te vas a las Bermudas? ¿Sí? Y él le dice, no, me voy a quedar pase lo que pase. Ahí está. Y también en un documental de Lennon, creo que es el documental de Imagine, sale una secuencia donde él dice que había hecho una sesión de Ouija y sí. Bueno, en esa sesión se le había revelado que lo iban a asesinar, sale explícito. O sea, sí, tal cual. Él sabía de esto. Sí. Él sabía y Yoko Ono tiraba el I Ching también, ¿eh? Exacto. Exactamente, sí. Y bueno, en una canción, ¿cuál es? La balada de John y Yoko, también hace como una profecía, It's gonna crucify me, ¿no? Claro. Me van a crucificar. ¿Eh? es lo que dijo Maxi recién. Ahí hacemos alusión a lo Sí, bueno, siguiente. la profecía, digo. No, pero acá pensamos en esto. Siempre se habla de el MK Ultra a una persona puntual, pero desde la invención de la tele, el MK Ultra es a toda la población. Entonces, ¿qué necesitas para particionar a la gente? Necesitas un evento traumático para que la gente se disocie y olvide lo que pasó y te metan la información. Es siempre quiebre, te lastiman, te quiebran y ahí va la información. Exacto. Compraste. Entonces, ¿en qué momento necesitas? La muerte de algo que te traume. Por eso también hay cuestiones puntuales de horas y momentos para hacer esto y también qué hacer para justamente partir esto. Generás una carga... Ahí manipulan. Sí, bueno, pero hay dos cuestiones acá, porque siempre discutimos esto con Max y con Juan, que es, la cuestión es, me parece que hay una ley kármica que no debería permitir esto, porque entonces ahí es cuando digo que me parece que esto se puede avisar, si te das cuenta genial, y si no, bueno, pero yo te avisé, porque si no, son como muchas ventajas para los malos. ¿Cómo gana el bueno entonces acá? No, bueno, lo de la ley kármica es todo un tema para hablar eso, ¿no? Bueno, por eso justamente te traía a John Lennon. Pero yo creo, manejando esos temas, que uno ya, cuando uno nace, entra en esta encarnación, ya se nos vela esa información, pero sabemos, en el inconsciente está eso, cómo vamos a morir, de qué manera vamos a morir. Nada es casualidad, ¿no? Ahora yo decir si John Lennon era tan bueno o tan malo, pues si hubiera sido tan bueno no hubiera muerto de esta manera. Yo me corro de esa discusión porque bueno, hay mucha gente muy buena que murió de esa manera, ¿sí? Es que a hierro mata, a hierro muere. Entonces por ahí en otra vida John... Puede ser que vino Chapman y dijo, te debo estos 5, toma. También. Esa es otra mirada, está perfecto, sí, no. Pero yo creo que, bueno, claramente
lo mataron, fue una conspiración, lo mataron porque el tipo sabía muchas cosas y las iba a denunciar. Sí, el problema es cuando dicen en el relato oficial que se encuentra, se sabe que dice, no, lo mató un fanático. Y se sabe que Chapman no era fanático de Lennon, o sea, no tenía la seguida. No. Sí, lo que Entonces, él después dijo, sí, yo escuchaba las músicas de los Beatles cuando declaró estando en prisión. Pero por eso decía, ya está mal predeterminado el fanático, ¿no? No era fanático. No era Primero, fanático. ni siquiera para ir. O sea, una persona que ni siquiera era gustoso de los Beatles, o por lo menos tenía algo en referencia a eso, si le gustaba, pero esa idea del relato ya está mal, está caída, digamos, eso es parte mal. Tal cual. Y bueno, igual hay cosas que no se entienden, ¿no? Este hombre, David Chapman, ya tendría que estar libre, ¿sí? Sí, pero cada vez que tiene una audiencia de libertad condicional se lo niegan. Se lo niegan, porque Yoko Ono... Parece que no tiene, le pasó lo mismo que a Charles Manson, otro asesino que a nosotros, que también podríamos relacionar con el MK Ultra y con los Beatles. Claro. Próximo programa, y Juan, con el próximo Dakota, con el Dakota a través de lo que es la más conocida de las personas que él mandó a asesinar. Miren todas las cuestiones que tenemos que decir para hablar de Manson, ¿no? Que es Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, director de El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. Grabado ahí, listo. Casualmente grabado en Dakota. Bueno, lo que estábamos diciendo es que ahora perdimos el hilo con tanto dato que estamos tirando, pero lo que quiero decir es que era gente que estaba totalmente ida, de manera que su audiencia de libertad condicional no se la podían dar porque el tipo no entendía lo que había hecho. Un poco lo que estaba comentando Bruno sobre el MK Ultra. Tal cual. No entendía qué es lo que había hecho. Es muy Hasta raro, el día que se raro. murió Manson, le preguntaban qué hizo, y el tipo dice, no, porque yo quería cambiar el mundo, porque yo pensaba que esto funcionaba de esta manera. Pero usted sabe lo que hizo, usted se arrepiente, no tiene ni idea. No. ¿Pero vos creés que David Chapman estaba en la misma posición psicológica que Manson? No, ¿eh? Porque, ¿En qué sentido? No, bueno, por lo menos pero no sé si no de cambiar el mundo. hacer una barbaridad, ¿no? Claro. Por lo menos lo hizo él, digamos. Manson mandó a la gente a matar. Tenía el gusto de lo artesanal, diría Manolito, ¿no? Pero ahora, lo que... hay dos cosas muy llamativas. Que la primera es que Chapman hizo varios viajes, de hecho lo iba a matar antes y se arrepiente y vuelve para su casa y está, o sea, una es cómo el tipo anduvo por los aeropuertos con un arma cargada, nadie lo paró, y la otra es cómo los guardias de seguridad del Dakota le daban toda la información, porque le decían, no, viene a tal hora, sale a tal hora. Es sumamente raro eso, ¿no? Sí, dato extraño. El portero uruguayo, el señor Perdomo, ¿sí? Que no me diga que no lo vio metido ahí, lo tiene que haber visto. Muy raro eso, sí. Muy raro. Igual, Marian, todos esos controles tan estrictos que nosotros estamos acostumbrados. Es verdad, sí. Todo eso es a partir de la Patriotic Act, que es después del 9/11 del 2001. Claro, exactamente. Sí, porque hay igual en Estados Unidos, en muchos estados, no sé si en todos los estados, la portabilidad de armas es legal, ¿sí? Sí, pero ahí en la puerta del Dakota te sacan corriendo. Yo me saqué fotos, de hecho, como no, pero me quise acercar un poco más, quise como estar cerca, bien pegada a la reja, y ahí salió uno de los guardias, que era un monumento de tipo, y te sacan corriendo, así que sí. Claro. Es raro. Mejor que no te hayas sacado justo en la puerta. Hay una película de Chapman, ¿no? Que lo hace el actor, el cantante también de... ¿Perdón? Jared Leto, justamente. Jared Leto, sí, hace. No sé, nunca la vi, pero no sé en qué referencia lo está tomando, cómo lo encara. Sí, digamos Capítulo 27 se llama, creo. Sí, y tiene algo... No, pero es la historia como más oficial de las oficiales, pero sigue siendo que lo tildan como un fanático, que simplemente... Bueno, eso es lo que le hicieron creer a toda la gente. Bueno, pero ahí está, por eso siempre que hablamos de Hollywood, si tenés que engañar a alguien, ya saca una película que empezás justamente a mezclar los datos. Y esto termina pasando. Entonces después cuando analizás decís, che, pero al margen que sea fanático no, la muerte tampoco coincide demasiado como para matar a John Lennon. Te faltan datos todavía para todo eso. Claro, tal cual. Qué interesante este tema, ¿no? Tremendo. Para hacer varios programas. No, imagínate pero que la prensa de ese momento, los críticos musicales, la prensa en general,
todo el mundo creyó el relato de que era un fanático, un loco fanático de los Beatles, de John Lennon, y no fue así. Bueno, recordemos que estamos hablando de un mundo sin internet donde el diario que salga y te diga mataron a John Lennon fue un fanático, se terminó la historia, ya no hay mucho que pensar, ¿no? O sea, estas son las cuestiones también que ocurren en este fin del mundo, en el apocalipsis que estamos viendo, que es la revelación de información, que es internet, que bueno, también tienes como ese efecto doble filo. Se empieza a revelar varios datos, pero también se empieza a mezclar más todo esto y que se confunde a ver. Entonces, bueno, es trabajo de cada uno ponerse a trabajar con esta información y ver, bueno, a dónde te puede llevar. Acá, como siempre decimos, John Lennon se vuelve el misterio en sí, porque hay cuestiones de decir, matarte a un fanático, ¿por qué? De última, ¿por qué le disparó y no sale corriendo? Falta algo más acá que cierre más la historia. Sobre todo en esto que mencionaba Mariano. Todos el Guardián del Centeno, todos con ese libro que siempre venimos diciendo. Cuando entras a encontrar coincidencias ya pasan a ser como... ¿Alguien lo leyó al libro? Bueno, actos de rebeldía. Finalmente termina con él que se despide de su hermana y le dice que está bien y que está recluido en una institución psiquiátrica. Ajá. Bien, es un libro con una crítica social de la época, digamos, también. Claro. Exactamente. Y mencionando un poco de esas adolescencias del momento. Entonces, bueno, cuando lo pensás de esa forma, por eso hay algo extraño acá. Parece que la habitación de Chapman, si yo te lo digo, es más un montaje que otra cosa. Cuando encontrás, justo está en la foto de John Lennon, y digo, pará, ¿qué es esto? Es como muy todo raro, muy extraño. Muy extraño. Bueno, 7:59. Y viste que te dije que se iba a ir el programa hablando de esto. Sí, ¿viste? sí, es bueno, muy interesante. Y hablando de esto, el próximo domingo es 23, así que ojo. Ya tenemos. 23 de agosto. ¿Cuál será? Ojito, Guarda, No, bueno, guarda. Es más, Mejor fíjese no el libro que adelantemos. tiene Víctor ahí al lado también, cuídate. Mejor no adelantar nada. Bueno, gracias Maxi, gracias. No, por favor. Sí, justamente acá los algo? comentarios. Uf, qué bueno que se puso el programa, terribles datos, increíble. Bueno, acá haciendo mención, no, en ese no va a cargar, pero te los comento un poco acá del celular, muy buen programa. Lennon movía masas, sí, bueno, excelentes acotaciones Juan, terribles datos Maxi. Bueno, ahí está, un poquito de esto. Gracias a las 15 personas que se quedaron escuchando el programa. Muchas gracias a todos, gracias por estar en Frecuencia Beatle y tenemos más conspiración, Sí, para hay hablar. todo, En el tenemos próximo, en de el 23, vamos a hablar de Sí, vamos creo. a hablar de lo que por ahí quedó inconcluso este domingo, ¿sí? 16 de agosto del 2020. Gracias a todos, gracias Maxi, gracias Bruno, gracias Gusto. Mariano, Juan Pablo, Belén. Mi nombre Buenas es noches. Víctor Di Girolamo, buenas noches. La operación técnica, como siempre, el genial Alexis Cogo. Y bueno, los invitamos, como siempre, los domingos de 18 a 20 horas por Aleco Entretenimiento con Frecuencia Beatle. Que tengan una buena semana. Chau, chau.